Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Playoff, el programa en el que, como siempre, analizamos toda la actualidad del baloncesto asturiano, nacional, internacional, sobre todo, eso sí, centrado en el básquet de nuestras fronteras, de Asturias. Y aunque ya haya menos competiciones, pues no deja de haber contenidos, no deja de haber noticias. Hoy traemos bastantes noticias de baloncesto asturiano, así que creo que va a ser un programa interesante en una tarde calurosa, pese a que llovió un poco. Grabando el programa en la tarde del jueves, esta vez los compromisos laborales pues volvieron a jugarnos una mala pasada y tuvimos que esperar al jueves para poder grabar el programa. Pero bueno, estaremos al pie del cañón aquí contando toda la actualidad del baloncesto. Y ahora sí, vamos a saludar a nuestro compañero Julio Gutiérrez, que está al otro lado del hilo telefónico. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Me ves bien? ¿Me oyes bien? Te oigo perfectamente, pero no te veo. Vale, déjame hacer aquí un apaño, a ver si ahora me ves. Ahora te veo. Ahora me ves, venga, pues perfecto. Pues nada, Julio, cuéntame un poquitín qué tal la tarde, qué tal estos días, porque a ver, está haciendo muchísimo bochorno. Yo no sé si soy yo o si también tú te estás sufriendo este calor bastante agobiante, y eso que estamos pues a principios de junio. No nos queda nada por delante, ¿eh? Sí, bueno, es increíble porque el tiempo, ahora el norte parece prácticamente el sur, ¿no? Está lloviendo en muchísimas zonas de España, pero el norte se está librando, digo, la franja básicamente cantábrica. Y bueno, pues la verdad es que sí, está haciendo mucho calor, está claro que el tiempo no es lo que era hace 20 o 30 años, donde, bueno, en el invierno, como digo, hacía frío y llovía, y en el verano, pues normalmente estaba bueno y hacía sol, ¿no? Ahora está un poquitín todo cambiado y, bueno, hay una especie de mezcolanza ahí de temperaturas, de lluvias, de sol, de nubes. En fin, la verdad es que está un poco el tiempo un poco desnortado. Entonces va a haber que cambiar el título de la canción de Rafael Acarrá. Para hacer el bien el amor hay que venir al norte. Será el nuevo título. Efectivamente, sí, sí, efectivamente. Sería un buen cambio. Sí, la gran Rafaela Carrà. Bueno, la añorada Rafaela Carrera. Bueno, Julio, como te decía, vamos a comentar un poquito de qué va a ir el programa de hoy. Empezaremos hablando del Oviedo de baloncesto. No hay muchas noticias respecto a la OCB, pero bueno, tenemos aquí alguna cosa apuntada, algunas declaraciones también de Héctor Galán hoy en la TPA. Y bueno, queremos también tratar a una serie de temas relacionados con el Oviedo baloncesto. Luego hablaremos del Aleboro, de los playoffs. Ya tenemos Final Four. No hubo ninguna eliminatoria que llegase al quinto partido, incluso dos de ellas fueron por la vía rápida, y ya tenemos una Final Four, ya tenemos también sede, que va a ser el Coliseum de Burgos, y ahí bueno, nos extenderemos un poquito con esos playoffs del Aleboro. Luego pasaremos a tratar un poco de mercado del Aleboro, que ya empieza a moverse, sobre todo en los banquillos, con alguna renovación, también algún entrenador que no va a seguir en su cargo. Pasaremos luego a hablar de baloncesto asturiano, que hoy traemos bastantes noticias de baloncesto asturiano y algún rumor, así que por ahí también se nos irá una buena parte del programa. Y en la recta final de nuestro programa de playoff, pues los playoffs de la Liga Andesa, también la final de la NBA, y bueno, si queda algo de tiempo tocaremos algún otro tema, aunque hoy la idea es hacer un programa similar al de la semana pasada de duración. No llegaremos a las 2 horas seguramente, y dejaremos a lo mejor algún tema para el futuro. Así que nada, Julio, sin más pérdida de tiempo, vamos a meternos con el OCB, y casi el primer tema que vamos a sacar. Bueno, todos sabemos el desgaste que ha sido esta temporada pasada, ya en el caso del OCB, la 2022-23. Para todos, ¿no? Para la afición, para el propio equipo, para el cuerpo técnico y para la directiva. Fernando Villavilla lo reconocía hace poco en una entrevista en la Nueva España, de la cual hablamos bastante en el último programa de Playoff. ¿Tú crees que peligraría digamos, no sé si decirlo así, si usar ese verbo, o si la continuidad de Fernando Villavilla al frente del Oviedo Baloncesto podría tener un final, podría suponer todo ese desgaste que pasó durante la temporada pasada, pues eso, podría ser poner el final de su etapa al frente del OCB y que te diera el relevo a otra persona? ¿O crees que, bueno, que sacará fuerzas de flaqueza y seguirá al frente de la nave ocebista? Y te lo pregunto esto porque, bueno,
Me ha llegado algún rumor, aunque la verdad cuesta mucho creerlo, pero me ha llegado un rumor, aunque también te digo, es un rumor todavía muy leve, y ya sabes lo que son con los la cantidad de rumorología a veces que hay en el baloncesto asturiano. Pero bueno, sí que ha sido un tema que me ha provocado una reflexión y quería pues tratarlo hoy en el programa, Julio. Bueno, yo no concibo el OCB sin Fernando Villavella, ¿no? Porque yo creo que el OCB y Fernando Villavella es lo mismo, exactamente lo mismo. Yo creo que es un club en el cual él se implicó desde el comienzo. De hecho, bueno, yo creo que él fue uno de los impulsores de la creación de este equipo. Y bueno, más allá, yo no creo que, más allá de momentos de flaqueza que todos podemos tener en determinados momentos de la temporada y sobre todo en esta que ha sido tan dura, hombre, pues yo pienso que Fernando pues habrá tenido pues eso, algún momento de debilidad fruto del desgaste, pero yo sinceramente no pienso que, vamos, pienso que Fernando Villavella va a seguir al frente del OCB y lo pienso, lo espero y lo deseo. Bueno, pues la verdad que muy breve ha sido, muy conciso, pero muy contundente. Yo, para no perder mucho tiempo, porque tenemos muchos temas que tratar, pues suscribo tus afirmaciones al 100%. Y, hombre, creo que también es normal que ese desgaste pase factura. Ahora llega también una época, aunque ya sabes que en el baloncesto no hay tiempo, no hay casi vacaciones, porque termina la temporada y ya empieza la siguiente. Pero tienes unas semanas para cargar un poco pilas. Se tomará unas merecidas vacaciones, igual que también lo hará Héctor Galán y todo el mundo de forma escalonada en la estructura del club. Y seguro que para el próximo curso vendrá con esas pilas cargadas y con energías renovadas para afrontar un nuevo año en Aleboro, Julio. Bueno, sí, seguramente será así. Lo que pasa es que también luego hay la segunda parte, ¿no? Yo creo que parte del desgaste que pueda tener, bueno, los integrantes del Oviedo Baloncesto que han trabajado mucho y bien todas las temporadas, siempre han trabajado mucho y bien, han construido un equipo que yo creo que es un equipo respetado en el baloncesto nacional, lo cual es muy difícil de ver. Y, hombre, yo también creo que parte de esa flaqueza o de ese desgaste viene motivado por lo que comentamos siempre, ¿no? Tú ves lo que pasa en otras comunidades autónomas, en otros equipos, donde tienen multitud de apoyos o un solo apoyo, pero muy potente de las instituciones. Y claro, te miras aquí, a Asturias, y te das cuenta de la realidad, que es una realidad, bueno, francamente desilusionante, ¿no? Entonces, yo creo que también un poco la situación, el desgaste va también por ahí, ¿no? Picar y picar. Yo creo que, bueno, si alguien ha picado puertas a lo largo de estas temporadas ha sido Fernando Villavella, ha conseguido muchísimos patrocinadores, yo creo que ha hecho un trabajo en ese sentido, otro más, absolutamente ímprobo, ¿no? Y bueno, pero eso también supone un desgaste porque a veces ves que en algunas puertas de las que tocas, pues o te reciben o no te reciben o te reciben mal, ¿no? O casi te dan unas cantidades para, bueno, a veces parece talmente como para quitarte un poco de encima y hasta la temporada que viene, ¿no? Me refiero básicamente al Principado. Yo creo que del Ayuntamiento de Oviedo no hay absolutamente ninguna queja. El Principado es otra cuestión y, bueno, las cantidades que maneja el OCB derivadas del Principado me parecen irrisorias y no permiten, en ese sentido, no permiten competir en igualdad de condiciones con otros equipos, lo cual, temporada tras temporada que se da esto, supone una merma importante de, bueno, pues oye, de salud y de ilusión, ¿no? Bueno, Julio, perdona que esté aquí y también a nuestros seguidores del programa que esté aquí abanicándome, pero es que te digo, tengo un calor y unos días que cuesta hasta respirar y hay momentos que, además, mira, antes marcaba el termómetro del móvil, me marcaba 24 grados y es que parece que hace 38 grados. Es que es increíble, es un calor súper pegajoso y no estamos acostumbrados a esto y la verdad que se hace por momentos insostenible. Mira, yo quería hacer dos comentarios al respecto de lo que dices. Todos, evidentemente, estamos muy ilusionados y por la labor de que siga toda la gente que ha sido siempre parte del OCB, ¿no? Héctor Galán, Fernando Villavella, Ferdi, Luis Tuero, etcétera. Pero también hay que ser conscientes que algún día tendrán que decir adiós y tendrán que dar relevo porque nadie es eterno. Eso por un lado. Pero bueno, yo creo que todavía les quedan muchas estaciones en el recorrido todavía
para seguir adelante, ¿no? Y otra cosa que, mira, hablando del tema de las subvenciones, una noticia publicada hoy en el portal Mi Gijón, que dice que la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Turismo ha aprobado la convocatoria pública de ayudas a las federaciones deportivas asturianas, esto no es para clubes, pero es para las federaciones, para la financiación de sus programas durante el 2023. Estamos hablando que le destinaría un total de 600.000 euros en ayudas. Claro, esto es para las federaciones, pero los clubes pues siguen en su batalla particular. Tenemos el caso de otros clubes de otros deportes, como decíamos anteriormente en otros programas de playoff, el caso del Motive.co Gijón de balonmano, el Telecable, el Belenos de rugby, el propio Oviedo baloncesto, que compiten con equipos de otras comunidades donde las ayudas son infinitamente superiores. Pasamos a otro tema, Julio. Hoy, y ese casi te lo voy a dejar a que lo desarrolles tú, las declaraciones de Héctor Galán, creo que fue en la TPA, ¿no? Comenta sí, un poquitín, fueron en la TPA, sí. Comenta un poquitín, bueno, pues qué comentó Héctor y, bueno, lo más destacado. Bueno, básicamente lo que dijo fue que, bueno, están organizando un poquitín cómo puede ser el tema del presupuesto en relación precisamente, creo que también, con lo que estábamos comentando, un poco, bueno, los dineros que el club puede tener y en función de eso, bueno, planificar lo que va a ser la estructura deportiva del año que viene, donde existen posibilidades de que siga Guillermo Arenas, aunque no es el único entrenador que parece ser que maneja en sus intenciones el club, es decir, hay más entrenadores en esa posible lista. Y luego, bueno, pues un poquitín ese diseño permitirá luego saber con qué entrenador, ese diseño económico, permitirá saber con qué entrenador se cuenta y a partir de ahí se empezará a generar toda la estructura deportiva, ¿no? Supongo que serán unas acciones que, bueno, no tardarán mucho en producirse. Y, bueno, también Héctor comentaba que este año va a haber una pequeña modificación en el tema de la campaña de abonados. Se va a hacer o se va a intentar hacer ya una primera fase de campaña que puede englobar desde ahora más o menos, desde próximamente hasta final más o menos de mes. Luego se continuaría una campaña durante julio y agosto, más bien en el sentido online, y luego otra vez a partir de septiembre, otra vez un poquitín presencial, ¿no? Otros años se hacía todo prácticamente, pues eso, a lo mejor se abría durante el mes de septiembre, y bueno, este año se va a hacer un poquitín en diferentes fases, y bueno, pues nada, veremos a ver, supongo que la gente, bueno, volverá o eso sería lo deseable, que tiene que volver a apoyar al equipo porque, bueno, se presenta una temporada otra vez muy interesante con equipos importantes y, bueno, veremos a ver en qué terreno se puede mover el Alimerca Oviedo. Bueno, entiendo entonces que esa campaña de abonados tiene que empezar enseguida, la tendrán que anunciar pronto porque si hablabas ya de aquí hasta final de mes, estamos hoy grabando el programa día 8, lo emitiremos día 9, así que bueno, a lo mejor incluso ya tenemos noticias la próxima semana. Es posible. La idea, ya te digo, era esa y, bueno, veremos a ver. Yo creo que desde el club se está trabajando en diferentes frentes y bueno, sobre todo ese tema dinerario, yo creo que están haciendo sumas ahora para ver el dinero con el que se va a contar y ver lo que se puede hacer. Y, hombre, yo entiendo que lo primero que se tiene que hacer es, evidentemente, elegir el entrenador que va a llevar la nave porque a partir de ahí se diseñará todo el resto de planificación deportiva. En cuanto a ese entrenador, hombre, yo veo lógico que el OCB, en este caso, cualquier equipo tenga más de un candidato en la lista, porque al final tienes que cubrirte las espaldas y salvo que esté todo muy hablado, muy muy claro que vas a seguir con el mismo entrenador o coger otro tal, siempre tienes que tener más de un candidato, igual que tiene que cuando buscas un jugador para una posición determinada, pues a lo mejor tienes 2 o 3 en el listado por si te falla la primera opción, digamos, y al final no te quedes hablando en plata con el culo al aire. Mira, otro comentario que quería sacar aquí a relucir. En el último programa nos ponía un comentario uno de nuestros seguidores, Airedale, o no sé cómo se pronunciará exactamente, Airedale, bueno, que nos lo diga él, que yo creo que es una raza de perro, por cierto. Además creo que tiene en el logo, en el perfil, de foto de perfil, un perro, si no me falla la memoria.
Bueno, decía que Cleveland Brown que interesaría a Valladolid. Un Valladolid que todavía está jugando este año. Bueno, pues nos tenemos a lo mejor que preparar para otra fuga de talentos y la sangría habitual de todos los veranos, que parece que es una maldición que el OCB sufre año tras año, incluso durante la temporada, como los casos de Harald Frey, de Juan García o de Jordan Swing en el pasado, y que a otros equipos más modestos o menos modestos no les afecta. Y yo no sé si es que, no sé, los viajes desde Oviedo salen más baratos para que los jugadores se puedan mover de ahí a otros destinos. Si, no sé, si desgrava en Hacienda, fichar jugadores que hayan estado en el OCB. La verdad que este año yo tenía esperanza de que, bueno, al haber hecho una temporada del club más floja que otros años, pudieran quedarse más jugadores de los que nos parecían interesantes, pero ese ya primer rumor a mí me siembra cierta inquietud, Julio. Bueno, sí, yo creo que además la entrevista de Fernando, precisamente a la que aludías tú antes en la Nueva España, pues lo dejaba también un poco en ese sentido, ¿no? Que sería bastante complicado poder atender a renovación de jugadores que pudiera interesar. Nosotros ya expusimos nuestra opinión de los jugadores que a nuestro juicio podían interesar y desde luego yo a Cleveland Brown lo tengo en la posición número 1 porque desde que llegó este jugador, pues el nivel del equipo yo creo que aumentó, por lo menos a lo mejor lo que había ya en el equipo, pero se pudo expresar más en la pista. Y bueno, realmente para mí es un jugador que sería muy interesante de cara a la temporada que viene, jugador joven, con muy buenos fundamentos y yo creo que muy bien integrado en el equipo y por lo tanto sería una pena que no se pudiera renovar. Bueno, yo creo que un poco lo que dices en el sentido era lo que hablábamos antes, ¿no? Para poder competir con otros equipos, Fran, necesitamos básicamente, voy a hablar en plural porque, bueno, nosotros yo creo que nos sentimos también un poco parte del OCB, ¿no? De la Limerca, después de tantos años siguiéndolo, necesitamos que las instituciones se impliquen más. Es decir, si pues el Principado diera unas cantidades aceptables, pues a lo mejor jugadores como Cleveland Brown, como otros que pueden interesar, como Duran Scott o como Chuso González, etcétera, pues se quedarían en Oviedo. ¿Entiendes? Otros años, la verdad es que hace años el club pues se podía mover mejor en estas circunstancias porque siempre había renovaciones y siempre algunos jugadores se quedaban, ¿no? Pero eso con el paso de las temporadas, donde yo creo que la liga probablemente se ha encarecido, pues lo que antes con 8 podías hacer unas cosas y ahora con 8 puedes hacer menos porque el nivel de los equipos rivales aumenta, ¿no? Bueno, espero que al final se pueda producir alguna renovación y vuelvo a insistir que es fundamental el apoyo del Principado para que este proyecto pues salga adelante. Bueno, el apoyo decidido, ¿eh? El apoyo ya lo tiene, pero apoyo decidido y en condiciones y en las cantidades adecuadas. Sí, no calderillas, por favor. Yo creo que podemos afirmar sin temor a equivocarnos, Julio, que estás baloncestísticamente enamorado de Cleveland Brown. Totalmente, totalmente. Es un jugador que me cautivó desde el principio, algo le veía y eso que con el entrenador, ese entrenador de cuyo nombre no quiero acordarme, pues jugaba poco, la verdad. Jugó mucho más desde que, bueno, luego al final ya empezó a jugar más, pero sobre todo la llegada de Guillermo Arenas supuso un espaldarazo. Yo tengo que decir que me parece que es un jugador que yo, sinceramente, lo tendría siempre en mi equipo porque, bueno, es un jugador que da espectáculo, es un jugador a mí me pareció bastante completo y yo creo que para un equipo como la Limerca Oviedo sería un jugador magnífico. Además tiene pinta de ser un jugador humanamente pues una gran persona y de los que hace equipo, de los que da buen rollo y yo creo que además tiene muchísimo margen de mejora todavía. Es un jugador joven y que va a ir a más en una liga como la Leboro que yo creo que se adapta muy bien a sus características. Julio, para terminar de hablar del Oviedo Baloncesto, queríamos traer hoy aquí, bueno, sacarlo públicamente, pues una serie de ideas o sugerencias que yo creo que estarían bien para que el Oviedo Baloncesto pues ganase un poco de presencia, quizás en los medios, quizás también con algún patrocinador y sobre todo en esa labor de ganar a aficionados, ¿no? Ahora es verdad que tampoco se puede crecer mucho porque se sigue jugando en Pumarín, claro, Pumarín está muy limitado al aforo, pero
bueno, en un futuro muy, muy cercano, posiblemente para la siguiente temporada, para la 24-25, ya había que hacer esa mudanza al Palacio de Deportes y ahí sí que va a haber muchos asientos que llenar y va a ser pues interesante poder crecer en esa masa de abonados que además te permitiría pues también aumentar el dinero de recaudación, incluso pues también los abonos, como siempre dijo Héctor Galán, el día que se vaya al Palacio, pues podrán bajar sensiblemente porque podrás, digamos, aflojar un poco los precios. Las ideas que yo te voy a comentar, a ver, o sugerencias, no es que sean tampoco la invención de la pólvora precisamente, pero son cosas que me llaman la atención que el Oviedo Baloncesto no haga o haga muy poco, ¿no? Una de ellas, bueno, yo creo que a lo mejor es la más retro, la más vintage, que es los carteles típicos para anunciar un partido. Que nunca tú vas por el barrio de Pumarín y no ves ni un solo cartel del Oviedo Baloncesto anunciando partidos. Yo creo que eso siempre es una manera, aparte que, bueno, ahí también se anuncian patrocinadores, ¿no? Cuando haces el típico cartel de cualquier deporte, ves equipos de fútbol, que es lo más típico, pero también de otros deportes, pues una manera, oye, pues de hacer ese efecto llamada y que la gente vea los carteles durante toda la semana anterior, cuando caminas por el barrio o por Oviedo y entras en comercios y ves carteles, es verdad que es un gasto, pero yo creo que también es un efecto llamada y que, bueno, siempre alguien te va a hacer caso. Luego otra cosa que yo creo que, luego me das tu opinión a todo esto, otra cosa que para mí es fundamental, esto sí que, porque el primera, bueno, es una cosa más opinable, a lo mejor, un poco más anticuada quizás, pero para mí esta que te voy a comentar ahora yo creo que debería ser ya debería haberse hecho desde hace muchos años, es la presentación de los fichajes. Tú tienes que hacer una presentación de fichajes. Parece que en el club no es la filosofía, pero yo creo que a nivel de medios de comunicación, a nivel de captación de aficionados, de crear expectativas, cuando tienes determinados fichajes, que se hayan fichado en su momento a Hernández Fonseca, o a Oliver Arteaga, o a Jordan Swing, o jugadores de cierto calado, y que no se les haya presentado, es un poco un pequeño pecado carnal, por decirlo de alguna manera. Porque yo creo que, vamos, en cualquier equipo presenta sus fichajes de cualquier deporte. Hasta yo he visto hasta equipos de Liga EVA. Bueno, tenemos aquí a Gijón Basket y al Círculo presentando sus jugadores. Incluso a veces hasta equipos de Nacional presentando entrenadores. Entonces yo creo que ayer teníamos una presentación del FODEVA, de Primera Nacional Femenina, ante los medios de comunicación, presentando su nueva estructura deportiva, su nuevo entrenador, luego hablaremos de ello. Y yo creo que en un equipo de Ebro tiene que presentar sus fichajes sí o sí, porque es una manera de llamar la atención de medios de comunicación, de patrocinadores y de aficionados. Y sobre todo, crear esa expectativa, porque el verano es la época en la que todos los equipos quieren expectativa con sus fichajes y con la ilusión de la nueva temporada. Luego vas a ver los primeros amistosos con la ilusión de ver los nuevos jugadores y demás, y ver cómo se acopla el equipo. Pero claro, aquí esa etapa de la presentación de los fichajes nos la saltamos, o renovaciones, por ejemplo. Y luego otra cosa que yo creo que esa es más de cara a futuro, porque ahora también está el tema de las limitaciones de Pumarín, pero el Oviedo Baloncesto te debería de tener algún tipo de efecto llamada para la gente joven. Si te das cuenta, la edad media de aficionados del Oviedo Baloncesto es bastante alta, no se ven muchos niños. Habría que llenar a lo mejor el pabellón con invitaciones a colegios y sobre todo hacer alguna campaña fuerte para que vaya ese público de entre 15 y 30 años, por ejemplo, que son la gente que van a tomar el relevo dentro de un par de décadas como masa social, porque ahora, tú si te das cuenta, la mayoría de aficionados, la gente que es simplemente es gente de la Peña del Fortín, somos todos gente de 40, 50, 60 años. Y preocupa un poquitín es que no haya ese relevo generacional, ¿no? Y ahora, después de haber soltado todo este rollo, te dejo hablar y que des tu opinión sobre el tema, Julio. Bueno, el tema de los carteles, pues realmente fue una situación que siempre se dio. Yo recuerdo cuando era pequeño y cuando, bueno, hace muchos años ya que... se sigue viendo, que se sigue viendo con muchos equipos, sí. No es una cosa que haya quedado en el olvido.
Lo que pasa que antes yo creo que había más tradición, es decir, Sí. hay determinadas tradiciones en la vida que parece que se van perdiendo y una de ellas pues puede ser un poquitín esta, ¿no? De la que afecta bueno, a lo que sería la propagación del día de partido, la hora y el escenario, el equipo que ve, el rival que viene, etcétera, ¿no? Bueno, no sé si el tema a lo mejor es un tema puramente económico que, oye, supone un gasto no ya para un partido concreto, ten en cuenta que habría que hacerlo para 17 partidos, claro, que son los partidos que disputas en casa en una temporada, salvo que haya playoffs, si hay playoffs son más. Y luego, claro, hay que tener en cuenta que habría que hacer una difusión de bastante cartelería porque, bueno... Y hay que repartirlos, claro. Y hay que repartirlos, etcétera, etcétera. Entonces, No, bueno... ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Evidentemente tiene sus ventajas e inconvenientes. Por eso te la dije la primera de esas tres cosas, porque me parece la menos importante y más importante las otras dos. Claro, seguramente se habrá hecho desde el club algún tipo de estudio en ese sentido y se habrá llegado a la conclusión de que al final pues no resulta rentable y tampoco, salvo que inundes toda la ciudad de carteles, pues prácticamente no resulta rentable, ¿no? Hombre, la presentación de jugadores, yo creo que eso sí es un tema que se ha producido siempre. Bueno, quitando en épocas muy pretéritas y en determinadas categorías, pero bueno, en general desde hace muchos años se produce la presentación de jugadores y bueno, pues es normal, ¿no? De cara a los medios de comunicación, eso para que la afición conozca al jugador, el jugador que viene, de dónde viene, qué características tiene, ¿no? Y lo que puede aportar al equipo. Y bueno, sí, es un tema que yo creo que se debería retomar o se debería realizar. El tema este de las presentaciones. Y luego la campaña, efectivamente a veces se ven chiquillos por Pumarín, pero yo creo que son más que nada acompañantes de... Somos muchos viejunos en Pumarín, sí, hay que reconocer. Sí, bueno, gente somos ya una afición viejuna. Claro, y la gente muy joven que va, lógicamente va acompañando a veces a la familia. Y sí es verdad que a lo mejor se echa de menos más gente de una determinada franja de edad, la que tú decías un poquitín antes, que son gente que pueden ir a lo mejor en pandilla, a ver el partido, etcétera, etcétera. Que incluso ya manejan dinero. Y ya manejan, efectivamente. A veces tienen más perres que ellos, esos que tú y que yo, por ejemplo. Claro, sí. Sí, sí. Entonces, bueno, un poco yo supongo que, bueno, el club recogerá un poquitín todas estas ideas y, bueno, entiendo que algunas ya las tendrá estudiadas, a lo mejor otras las estudiará y, bueno, yo creo que bueno, pueden ser iniciativas interesantes. Pero, hombre, sobre todo el tema este de las presentaciones bueno, que yo creo que para los medios de comunicación y para la afición es un tema bastante interesante, ¿no? Hombre, igual que dijimos estas, puede haber muchas más y sería bueno a lo mejor que entre todos aportásemos ideas y que el club se abriera en ese sentido y escuchase un poco pues a los aficionados o incluso a los medios de comunicación todas estas ideas que podamos aportar que sean hoy al final aplicables y que no supongan un gasto elevado. A lo mejor el tema de los carteles sí lo es y sobre todo el trabajo, pero bueno, hay otras cosas que yo creo que son más imperativas, como puede ser la presentación de los fichajes, que además hoy en día con el tema de las redes sociales va totalmente unido. Sí, sí, totalmente. Y a mí se me estaba ocurriendo una idea que es a lo mejor que fuéramos 500 personas ahí al Principado con unos carteles diciendo yo soy OCB y quiero que me deis unas aportaciones adecuadas, ¿no? Una especie de peregrinación ahí a las dependencias del Principado. A ver... ¿Oíste, Julio? Pero sin antorchas y ni guadañas, siempre hay el tema de la Bastilla. Vamos pacíficos, vamos pacíficos. No hace falta tomar la Bastilla. No, simplemente hay que hacer ver a la gente del Principado que bueno, que el Alimerca Oviedo yo creo que pasea el nombre de Asturias, bueno, de Oviedo y de Asturias por toda España. Yo creo que no hay ningún aficionado al baloncesto que sea verdaderamente aficionado de este país que no sepa quién es el Alimerca Oviedo, dónde juega el Alimerca Oviedo, de qué ciudad es o de qué provincia es el Alimerca Oviedo, y que es un club absolutamente serio, y yo creo que eso tiene que revertir
en unas aportaciones, vuelvo a insistir, del Principado, que es el elemento fundamental. A ver, una entidad como el Principado no puede dar 15.000 euros, que en esta última temporada fueron 30.000. Perdona que te corte, cada vez que pienso en eso, que el año pasado fueron 30.000, porque bueno, fue ahí un esfuerzo extra. Yo cada vez que pienso en los 15.000, te lo digo que es que se me viene a la imagen la palabra calderilla. No lo puedo evitar. Eso es calderilla, ¿no? Con 15.000 euros, ¿qué haces? Me gustaría hablar con Fernando Villaverde y decirle, Fernando, si en vez de 15.000 euros el Principado te diera 200.000, por decirte algo, ¿qué harías? Pues a lo mejor teníamos una renovación ya automática de 4 jugadores. A lo mejor. Claro. ¿Entiendes? Claro, entonces, lo que no puede ser es que, claro, competir en desigualdad de condiciones un año, vale, 2 años, pero es que competir siempre en desigualdad de condiciones en ese sentido, pues claro, es muy difícil, ¿no? Entonces, el Oviedo, que es un club serio, que es un club pagador, que jamás de la vida va a hacer un contrato de unas cantidades que no pueda pagar, eso hoy día en el deporte es de platino, porque a veces, y yo creo que esto incluso se veía más antes, se hacían auténticos contratos pantagruélicos que después se sabía que no se podían cumplir en diferentes ámbitos del deporte, pero el Oviedo jamás de la vida hizo ni hará eso. Entonces, claro, yo creo que está en una desigualdad de condiciones muy grande y eso es una pena porque, bueno, deportivamente y estructuralmente el Oviedo ha demostrado ser un equipo, el mejor equipo de la Liga LE. Pues nada, Julio, cerramos el tema del Oviedo Baloncesto y vamos a seguir hablando del Esboro con los playoffs, las eliminatorias de cuartos de final que han terminado, ya tenemos Final Four. Y si te parece, Julio, luego hablaremos de algún tema relacionado con la Final Four y noticias, pero vamos a ir diseccionando esas eliminatorias una por una. Empezamos por Alicante-Palencia, la dejábamos en 2-0 a favor de Palencia hace una semana. Tercer partido, el Alicante cayó 60-63, partido con muy poca anotación, sobre todo al descanso, llevaba un 22-25, ridículo. Curiosamente, de los 3 jugadores destacados que te voy a decir entre ambos equipos, hay 2 ex-OCB. En el Alicante, Sean McDonald, 16 puntos, y en Palencia, con 14, Alec Wintering y Mathieu Camba. El partido fue muy igualado, Alicante llegó a ponerse por delante en la segunda mitad, pero el rush final, ese especialista del equipo de Pedro Rivero en ese tipo de partidos, yo creo que gana 8 de cada 10, cuando son partidos muy igualados, al final... Y de hecho lo estábamos comentando y yo, esto se lo lleva ya Palencia como canta la tradición y al final Palencia por la vía rápida 3-0 se mete en la Final Four y bueno, deja fuera a Alicante que sí, dio guerra según fue avanzando la eliminatoria, fue dando más guerra en el segundo y tercer partido, pero al final no pudo ni siquiera ganar un encuentro, Julio. Pues sí, ¿no? Al final, bueno, realmente la temporada del Alicante fue de aquella manera, ¿no? Porque yo creo que la temporada fue bastante peor de lo que su plantilla indicaba, ¿no? Yo creo que Alicante estaba lleno de muy buenos jugadores, incluso con ese fichaje de Rakočević, ¿no? Que venía de Melilla y que... Con la temporada empezada. Claro, un salto de calidad todavía mayor y sin embargo, pues al final... la condena fue quedar el 9º clasificado de la liga regular y enfrentarse a Palencia, ¿no? Esa fue la condena por haber hecho una mala, entiendo yo, sí, liga regular, donde, bueno, te clasificaste para el playoff, no digo con el gancho, pero estuviste cerca y bueno, el Alicante tenía una plantilla para haber quedado, desde luego, no 9º, sino más arriba. Y bueno, pues al final Palencia, con la plantilla que tiene y con el fondo de armario, pues bueno, ya había conseguido doblegar 2 veces en Palencia al equipo alicantino y al final consiguió rematar. A mí no me hubiera extrañado un cuarto partido, pero bueno, yo creo que Alicante en ese tercer partido tuvo sus opciones, pero al final, pues ese rush final que tú decías de Palencia le dio el tercer partido y la eliminatoria. Bueno, de hecho esa eliminación de Alicante y yo creo que esa temporada discreta o no demasiado buena ha tenido sus consecuencias, lo hablaremos de ello, porque Rafa Monclova no va a seguir el año que viene. Yo creo que esa es el mejor resumen a que no estaban muy contentos en Alicante con lo que pasó, ¿no? Luego hablaremos de ello, pero vamos a pasar, si quieres, a la siguiente eliminatoria para no mezclar secciones. Vamos con otra que también se resolvió por la vía rápida. Burgos Estudiantes. Había ganado Burgos
los 2 primeros partidos en la pista, en el Wizzing Center, sobre todo basados en un gran porcentaje en el tiro de 3 puntos, Julio. Pero en este tercer partido la historia fue bastante diferente. Estudiantes ganaba el descanso 38-45, estuvo mejor el equipo estudiantil hasta entrado el tercer cuarto, bastante entrado el tercer cuarto. Burgos empezó a remontar, como no, a base de triples. Luego hubo una circunstancia, bueno, los triples Burgos hizo 12 de 25, al final en la serie se movió muy por encima de un 50% entre los 3 partidos. Veremos si mantiene esa racha en la Final Four. Tiros libres, Burgos 28 tiros libres, Estudiantes 10, porque este partido lo vivimos los dos en directo. Y bueno, comentabas que el arbitraje no te estaba pareciendo bastante casero. Y capítulos destacados, antes de que me valores el encuentro, en Burgos, para mí un jugador clave, Carlos Suárez, de 12.5 de rebote, sobre todo, es que yo creo que de esos 12 puntos, 10 a lo mejor los metió en el último cuarto y de hecho fue el que metió los 2 tiros libres decisivos. Y con 11 puntos cada uno, Kyrie Thomas, Alex Barrera y Alex López. Por parte de Estudiantes, los mejores, Paul Jorgensen 16 y Adam Sola con 14. Coméntame el partido y luego te digo un tema más sobre Estudiantes. Bueno, nada, Burgos ya había prácticamente resuelto la eliminatoria en los 2 partidos de ida, donde sobre todo en el segundo tuvo un acierto tan brutal en la línea de 3 que yo estaba asistiendo atónito al desarrollo de ese partido. Y luego en el tercero, el primero de Burgos y único que se disputó, pues la verdad es que yo creo que durante 30 minutos o 32 minutos o 33 minutos el Estudiantes fue mejor que Burgos, consiguió controlar muy bien ese caudal anotador que tiene el equipo burgalés, y cuando algunos de esos jugadores entran en racha son imparables, pero al final pues vino un poquitín, el desfondamiento, era muy difícil mantener ese nivel defensivo. La verdad es que la actuación arbitral no ayudó en nada a Estudiantes en ese partido. No sé si, por cierto, estaba el incombustible Zafra pitando ese tercer partido de la serie, el que se disputó en Burgos. Y bueno, pues al final no pudo ser, ¿no? Yo creo que la temporada de Estudiantes ha sido una temporada horribilis. De hecho, yo leía unas declaraciones de su presidente recientemente, donde asumían la situación como un auténtico fracaso, y bueno, veremos a ver qué se plantea para la temporada próxima, porque bueno, si no estoy yo mal, creo que va a ser la tercera temporada en la Liga LEP del equipo estudiantil, ¿no? Bueno, mira, te adelantaste casi, porque era lo que te tenía preparado ahora. Esas declaraciones de Ignacio Triana, presidente del Estudiantes, reconociendo el fracaso de esa temporada, y se prevé, evidentemente, una importante renovación en el Estu, tanto a nivel de plantilla como en el cuerpo técnico. Y yo ahí estoy de acuerdo contigo. La verdad que en la remontada de Burgos, la defensa de Castellana hubo mucho contacto, creo que hubo un poco de permisividad arbitral, pocas faltas señaladas, y bueno, y esa diferencia de tiros libres 28-10, aunque es verdad que Estudiantes en momentos claves se le encogió el brazo, y Burgos, bueno, tiene una calidad, porque nombraba a estos jugadores, Carlos Suárez, Tomás, Barrera, Alex López, apareció Lucas Rubnik y metió un triplazo espectacular también. Tiene un fondo de armario, el mismo Norelia, Van Zegeren. Para mí es uno de los grandes candidatos. Cacinas, por supuesto, jugador que nos gusta mucho a los dos, y que si tuviésemos dinero nos lo traíamos mañana para Pumarín. Pero como te digo, bueno, mañana no, que todavía Burgos está en juego. Hay que esperar a que termine la temporada. Yo, Fran, si tuviera mucho dinero, si fuera un potentado de estos que mañana fuera un potentado del petróleo, igual le quitaba a Burgos ahora a Cacinas. No, hombre, tampoco hace falta hacer enemigos, Julio. Déjalos que terminen y que suban, por lo menos. Coño, pero si es que siempre ha pasado al revés. Ya, yo sé. No lo digo tanto por Burgos. Burgos, que yo recuerde, no le quitó ningún jugador al Oviedo, pero lo digo por eso, hombre, pues por eso. Yo le quitaría uno al Zaragoza, mejor dicho, por ejemplo. No, yo al Zaragoza le quitaría, cuando tuviera toda la plantilla, le quitaría 6 o 7. Por lo del tema de Jordan Swing lo decimos, porque por ejemplo. para si alguien no se dio cuenta.
Fran, seamos sinceros, cuando ficharon a Jordan Swing marchó al CAI Zaragoza engañado, porque marchó engañado, seguramente le prometieron que iba a jugar, que iba a... ¿Y qué hizo Jordan Swing en Zaragoza? Lo primero, prácticamente ni jugar, eso lo primero. Y bueno, y agitar las toallas y llevar el agua. Bueno, Julio... Pues eso a mí me sienta sumamente mal, simplemente por el hecho de decir, pues mira... Sí, por lo menos Harald Frey se fue al Göttingen y jugó. Efectivamente. Y siendo importante. Efectivamente. Bueno, vamos a centrarnos en lo que estábamos, Julio. Para mí un Burgos muy fuerte, que va a ser uno de los grandes candidatos en esa Final Four. Y vamos con la siguiente eliminatoria. Guipúzcoa-Coruña, la eliminatoria de sorpresa. Ya iba Guipúzcoa con 0-2 de ventaja a jugar los partidos en su pista, en el Angulas Aguinaga Arena, que siempre me mola mucho decir el nombre de la pista, el antiguo Yumbe. Este año con el sponsor, pues se llama así. Tercer partido, reaccionó Coruña, venció 71-83 y ahí fue clave el último cuarto, pero el partido estaba muy igualado. En el último cuarto, Coruña marcó diferencias con un 15-28 de parcial y sumó esa primera victoria en la serie. Por parte de Coruña, muy repartida la anotación, 13 puntos Jakovic, 11 Nuovo y 10 Alex Hernández. Y en Guipúzcoa, Justin Jaworski, que vamos a llamarlo a partir de ahora novio a la fuga, ¿eh? Ahí era una película que se llamaba así, Novio a la fuga, pues ahora creo que vamos a llamarlo Novio a la fuga, luego explicaremos por qué, porque a lo mejor hay gente que no se ha enterado de lo que ha pasado con Justin Jaworski. Luego comentaremos, Julio, 20 puntos para Jaworski y 20 puntos para Adam Solazzo, pero con esa victoria que fue para Coruña, que al final decíamos que esta eliminatoria nos recordaba aquella que hubo hace años entre el Oviedo Baloncesto y el Magia Huesca, o el Peñas Huesca, y llevó ese mismo desarrollo, 2 partidos perdidos por el equipo de casa, o por el equipo más fuerte, digamos, o mejor posicionado en la liga regular. El tercero lo ganó en este caso Coruña, en aquel entonces el Oviedo, pero claro, luego ya el cuarto se sentenció la eliminatoria. Pero bueno, ese tercer partido sí es verdad que Coruña dio el dedo de pecho y pareció encontrar la situación, pero una solución a los problemas que le planteaba Guipúzcoa, sobre todo en defensa, que les había anulado en los 2 primeros partidos, Julio. Sí, bueno, fue una eliminatoria un tanto extraña, ¿no? Porque, bueno, yo la verdad es que no contaba para nada que Guipúzcoa pudiera ganar ya no solamente 2 partidos, sino 1. Bueno, lo consiguió. Parecía que Coruña podía hacer lo que sería un Madrid, ¿no? Contra el Partizan, ganando los 2 partidos de Coruña y los 2 partidos de San Sebastián y yéndose al quinto en Coruña. Bueno, al final, bueno, pues se demostró que Guipúzcoa fue mejor en esta eliminatoria que Coruña. Ya ves tú, un Coruña que había quedado tercero de la liga regular, un Guipúzcoa que estuvo penando sobre todo durante toda la temporada y sobre todo las últimas jornadas, que ganó como ganó al Alimerca Oviedo con una canasta que yo sigo diciendo que era fuera de tiempo, no me lo quita nadie. Ganó como ganó ese partido y algún otro, y tuvo varias derrotas y sin embargo llegó muy fino a esta eliminatoria y se la llevó, ¿no? Bueno, en el deporte también no siempre el más fuerte gana al que es más débil, en este caso, por lo menos clasificatoriamente, y bueno, en este caso el Guipúzcoa ha cumplido esa premisa, ¿no? Y en el cuarto partido, ahí vino cuando, bueno, el momento en el que Guipúzcoa sentenció la eliminatoria, 39-31 al descanso de ese cuarto partido, ya llevaba la iniciativa el cuadro vasco. Yo creo que dominó bastante de ese cuarto partido, aunque estuvo bastante igualado, al final se lo llevó el Guipúzcoa 82-77. Y ojo al partidazo, Julio, que hizo Justin Jaworski, en su último partido con el Guipúzcoa, porque no va a seguir de momento en el cuadro guipuzcoano, hizo 4 de 6 en tiros de 2, 5 de 8 en triples y 13 de 13 en tiros libres. Total, 36 puntos, 38 de valoración. Claro, luego vino la parte B del disco, ¿no? Esto es como cuando comprabas un single y la cara era muy buena y la cara B era muy mala, pues luego te contaremos por qué le llamamos novio a la fuga, porque no va a estar en la Final Four Jaworski. Mario Delas, 12 puntos, también está en el equipo ganador. Y por parte de Coruña, George Siminovic, 17, y de nuevo Jakovic con 13. Pero bueno, la verdad que Jaworski, jugador fundamental, y que obviamente el Guipúzcoa, que además se va a medir a Burgos en la semifinal de la Final Four, no va a tener a Jaworski, que es su principal anotador, y yo creo que eso va a ser una faena para ellos.
Y bueno, por supuesto, un muy mal gesto por parte del jugador. Sí, sí, un gesto horrible. Yo creo que en Burgos suspiran un poquitín aliviados porque, bueno, yo, aun con Jaworski, yo considero que Guipúzcoa es un equipo inferior a Burgos. Burgos era un claro favorito, pero ahora sin Jaworski todavía lo es más, ¿no? Por lo tanto, es una situación generada, yo creo que por parte del jugador, aunque él echa la culpa a su representante. La situación es que, bueno, su boda coincide con las fechas de la Final Four, entonces se va a marchar a Estados Unidos y contraer el Se marcha. matrimonio. ¿Perdón? Se marcha, no va a estar en la Final Four, va a la boda. Eso es. Novio, por eso le llamamos novio a la fuga. Claro, entonces es una situación, él echa la culpa al representante, que el representante de Europa, no sé qué narices, que si no se aclaró con las fechas, que no miraron las fechas. Bueno, a mí me parece una gran putada, lo voy a decir así, para Guipúzcoa, porque, bueno, yo desde luego si fuera dirigente del Guipúzcoa, pues mientras yo fuera dirigente, Jaworski, por muy buen jugador que sea, no volvería a vestir la camiseta del equipo vasco, porque les ha hecho una gran faena al equipo. Y bueno, a mí me parece una falta de consideración y de todo que se haya dado esa situación. Y bueno, el equipo, ya te digo, con Jaworski tenía menos opciones que Burgos de ganar, pero ahora sin Jaworski yo creo que no tiene prácticamente ninguna, ¿no? Esto es deporte, no voy a decir que cero, pero igual tiene 5% de posibilidades de ganar. Mira, yo doy mi opinión, Julio. Yo creo que el jugador ha quedado muy mal, porque además he esperado al final para decirlo, porque podía haberlo dicho en enero, cuando ya sabía que iba a haber una Final Four. Pero claro, esperó hasta el final para decirlo. Y hombre, si es verdad que él no lo sabía, que fue culpa del representante y tal, también le podía pues mover su boda, que yo sé que es una faena, pero tienes que ser un profesional y no hacerle esta marranada al equipo que te está pagando. Y otra cosa, de esta forma, Justin Jaworski crea un precedente muy malo para su carrera. ¿Qué equipo le va a querer ahora fichar sabiendo lo que ha hecho? Yo creo que es un jugador que tira por el suelo y ensucia totalmente el temporadón que había realizado. Yo ya sabes que siempre lo destacaba cada semana y que me parecía un jugador exportable para la ACB, pero con este precedente, evidentemente, a mí me generaría muchas dudas a la hora de fichar. Si yo fuera un club del Ebor o de Liga CB y me pareciera un jugador interesante, pero ahora con este comportamiento me generaría muchas dudas porque jugadores hay muchos en el mercado, que no se le olvide a nadie. Claro, claro. Pues fíjate, yo estuve reflexionando acerca de esa situación que se ha dado y llegué a la conclusión de que Jaworski nunca pensó que Guipúzcoa iba a eliminar a Coruña. Y entonces También ya puede tenía ser. el problema solucionado. Claro, ¿Entiendes? él a lo mejor no pensó que iba a meterse el equipo en Final Four. Bueno, eso, pues exactamente. Por Entonces, ahí claro, va. Le en hubiera el tocado momento que Coruña, o le fueron. hubiera tocado Palencia o el que fuera. Exactamente. Yo creo sinceramente que el tema iba un poco por ahí. Desde el momento que le toca a Coruña diría, bueno, nos eliminarán en 4 partidos y ya está. Tengo el fin de semana ese para marcharme y libre y ya está. Claro, cuando se dio lo contrario, que el equipo pues eliminó a Coruña, pues yo creo que fue cuando él sacó a la luz esa información que tenía ahí, porque está claro que la información la tenía ahí escondida. Era un caramelo Nadie sabía envenenado. que este hombre se iba a casar en ese fin de semana. Y se va después de haber metido 36 puntos y 38 de valoración en el cuarto partido para más Henry. Julio, la última eliminatoria, Lleida-Valladolid, venía con un 2-0 a favor de Valladolid. En el tercer encuentro, el Lleida se impuso y además de forma merecida, ganaba ya el descanso 44-29 y todo, bueno, estábamos siguiendo el partido, todo hacía indicar que se iban a llevar el triunfo, como así fue, y eso que Valladolid recuperó y apretó en el último cuarto, pero al final 77-71. Dos protagonistas en Lleida, Juan y Marcos con 15.7 rebotes, jugador que siempre hace buenos playoffs, y Sidibe 11.5 rebotes por parte de Valladolid. Sergio de la Fuente 20 tantos, el mejor. Lleida ganaba ese tercer partido, parecía que podía forzar el quinto, pero ya en el cuarto encuentro fue otra historia. Sí, bueno, no, en el cuarto
partido, yo creo que el dominio correspondió prácticamente en su totalidad a Valladolid, que además hizo una anotación muy importante. Claro, tú date cuenta que pasaron de 71 puntos a 90, ¿eh? Del tercer al cuarto partido. ¿No? Entonces, y eso que en el cuarto partido el Lérida al final también tuvo sus opciones, pero bueno, estaba un punto por encima de Valladolid, que ha demostrado que en esta temporada ha hecho una muy buena temporada y bueno, es un rival peligroso para el Palencia de cara a esa Final Four. En el cuarto partido, como os decía, 83-90 ganó el Valladolid, a descanso 44-47, ambos equipos estuvieron muy bien en triples. Aquí hubo un factor importante que fue los rebotes, 26-35, esa diferencia de 9 rebotes a favor de Valladolid. Por Lleida los mejores, Jaume Lobo con 19 puntos y de nuevo Juan y Marcos con 17. Y un trío básico en el Valladolid, no fue de la Fuente esta vez clave, Mike Torres 19 puntos, Melvin Panchar, otro que ha hecho un temporadón, 18.7 rebotes, y otro jugador que tiene una muñeca de oro, hablábamos de Jaworski, el esloveno Kovacevic, 16 puntos, Julio, con 5 de 5 en triples. Fíjate qué tirador de lujo que tiene Valladolid. Y de esta manera tenemos ya Final Four, pero antes de hablar de la Final Four, quiero comentar un tema para mí muy importante, y lo hemos hablado estos últimos días en privado, cuando veíamos los partidos, lo hemos hablado durante todo el año, incluso otras temporadas. Y lo voy a decir así de fuerte, la Liga Sports TV debe desaparecer, señores. No puede existir un canal de pago que todos los partidos se vean mal. Que haya errores constantes en el marcador, que se corte la señal, que se corte el audio, que se pare el vídeo. No puede ser que un canal de pago, señor Tebas, sea tan malo, y además nos pasa solo con Alex Boro, pasa con el resto de competiciones que dan en la Liga Sports TV. Es una auténtica ponzoña, eso debe desaparecer. Nos quejábamos mucho del Canal FEB, y Canal FEB era oro puro comparado con esta bazofia. Es una mierda, hablando mal y pronto. Una mierda, porque es un canal de pago. Y lo digo yo que, bueno, pues con otra persona tenemos un canal que se llama Área 21 TV, que tenemos retransmisiones por streaming, que sé las dificultades técnicas que eso conlleva, que somos una empresa muy modesta, como hay otras, y que a veces nos salen malas retransmisiones. También cuando salen malas retransmisiones tiene sus consecuencias, ¿eh? Pero son retransmisiones gratis. No paga nadie nada por ellas. Y evidentemente la gente que paga, por el club que paga, una federación que paga por una retransmisión que salga mal, pues asumimos los errores como tiene que ser, porque todo el mundo comete errores en su trabajo y nadie es perfecto. Pero no puede ser que un canal perteneciente a la Liga de Fútbol Profesional, con todo lo que eso implica y el potencial que tiene y los medios que tiene, funcione mal todos los partidos, que se vean todos mal, todos. Y ahora vamos para una Final Four. El otro día, el tercer partido de Burgos Estudiantes, yo no vi los tiros libres, los dos últimos tiros libres de Carlos Suárez. El segundo yo no lo vi. Y ya me temo que en la Final Four se pueda decir, en la última jugada, en ese momento, se congele la imagen y no veas la última jugada de la final, por ejemplo, o de la semifinal. Y vamos a tener que sufrir una Final Four espectacular, de la que vamos a hablar ahora, que va a ser para la semana que viene, pues teniendo que aguantar esas retransmisiones auténticamente deleznables. Y lo quiero decir así de claro, si a alguien le parece muy fuerte, que le parezca. Y algún idiota todavía a principios de temporada, cuando yo me quejé públicamente en redes sociales que me parecía un abuso el hecho de que que habían subido los precios, pues bueno, me criticó por hacer demagogia, según decía él. Pues si os parece bien a algunos pagar por esa basura de canal, oye, allá vosotros. A mí me parece una auténtica vergüenza. Bueno, yo suscribo todo lo que dices. Estuve adscrito a la Liga Sport TV la temporada pasada. Este año, con el incremento de precios que me pareció abusivo, no lo siguiente, decidí no contratarlo. He visto partidos de la Liga a través de Movistar, porque daba los partidos del Estudiantes, Movistar, los partidos de casa. He visto los partidos de la eliminatoria frente a Burgos todos, los dos de casa y los de fuera.
o el de fuera, he tenido la posibilidad de ver esos tiros libres porque la retransmisión, yo creo que la señal la cogía Movistar directamente, no la cogía de la Liga Sports, y entonces, bueno, con unos narradores adecuados, como Chema de Lucas, etcétera, y bueno, gente preparada, ¿no? Y luego, sí, realmente lo de la Liga Sports no tiene nombre y yo creo que es un canal que está condenado efectivamente a desaparecer, Fran. Julio, si puedes darle la luz a algo, pues se te ve una neblina que parece que está, no sé si te está quemando el aceite o si hay Espera, niebla ahí. Voy a hacer una cosa, es que me está dando mucho el sol. Yo creo. A ver si se me ve mejor ahora. Ahora mejor. Es que entraba ahí como una luz No, es que está etérea. dando mucho el sol en la habitación y claro, se genera como un contraluz. Se te estaba dando una luz como de película de Sherlock Holmes, era así como un misterioso ya todo. Es que estuve viendo la parte de un documental de Jack el Destripador y entonces esos momentos del barrio de Whitechapel, donde se desarrollaron los macabros asesinatos, ese ambiente brumoso de Londres del siglo XIX, pues yo creo que lo había trasladado un poco aquí a mi casa. Bueno, después de que me haya sulfurado un poco con la Liga Sports, porque es que todos los días juro en arameo, porque yo en Telecable, los que tenemos Telecable, pues hay un canal que es la Liga Sports TV, hace poco lo pusieron, y ponen una programación X, bueno, X no, que se me entienda, quiero decir que ponen una serie de partidos que tú no puedes elegir, es lo que yo quiero decir. No sé, es que igual me expliqué mal. No ponen a Chicholina, ¿no? No. Entonces, pero es igual, que aunque sean partidos en directo o en diferido, inevitablemente se ven mal. Bueno, Julio, la Final Four. Final Four. En Burgos, en el Coliseum de Burgos, días 17 y 18, y ya tenemos horarios. Sábado 17 a las 5 de la tarde, Thunder Palencia, UMC Real Valladolid Baloncesto, y sábado 8:30, GUC Guipúzcoa, que va a jugar como local, en lo que es el marcador, digamos, ante el San Pablo Burgos. Por cierto, 3 equipos de Castilla y León en esa Final Four. Domingo a las 8:30 la final. Hablaremos de esta Final Four en profundidad la próxima semana porque tendremos un programa de playoff antes de ella. Pero una primera valoración de lo que va a ser esa Final Four, Julio. Pues yo veo una eliminatoria muy igualada entre Palencia y Valladolid y una eliminatoria bastante desequilibrada entre Burgos y Guipúzcoa. Luego pasará lo que pase, pero bueno, yo creo que va a estar, ya te digo, el primer partido muy igualado y el segundo yo creo que va a ganar Burgos, no sé si con facilidad, pero holgadamente yo creo que sí. La marcha de el novio a la fuga, evidentemente yo creo que puede pesarle mucho a Guipúzcoa. Burgos va a jugar en casa, está en un gran momento de forma y yo coincido contigo que es gran favorito en esa eliminatoria, aunque luego ya sabes lo que pasa en ese tipo de Final Four, que puede haber sorpresas. Y la otra la veo muy abierta entre Palencia y Valladolid, coincido contigo, aunque yo le doy un poco más de favoritismo a Palencia, sobre todo si el partido llega igualado. Ya sabes que, como siempre digo, el cuadro palentino parece que tiene una magia especial para ese tipo de encuentros. Supongo, Fran, que solamente se va a poder ver por la Liga Sports. Evidentemente. Bueno, vislumbrar. Ver. Sí, vislumbrar o atisbar. Atisbar, sí. Podemos buscar un verbo más acertado. Julio, vamos a tocar un poco de mercado del Eboro, que todavía nos queda bastantes cosas que hablar. Cantabria, después de renovar a Mir Saburi, se ha renovado a Agustí Sanz, el base ex OCB. Poco a poco va moviendo piezas. Y bueno, el proyecto del Grupo Alega Cantabria, en lo que va a ser su segundo año en el Eboro, se va asentando, pues eso, renovando a los jugadores importantes, cosa que nosotros no podemos hacer de momento. Ellos tienen a su estrella renovada y a otro de sus jugadores, a su base titular o prácticamente titular, ya tienen su continuidad garantizada. Ya, sí, bueno, 2 jugadores importantes que lo han hecho muy bien esta temporada y bueno, pues suerte para el equipo de Torrelavega de poder contar con esos 2 jugadores y empezar a sentar y a poner las bases del siguiente proyecto deportivo. Y estas otras 3 noticias te las voy a dar juntas porque son todas de entrenadores.
2 entrenadores que continuarán la próxima temporada en sus equipos y otro que no. El que no, ya lo comentábamos antes, Rafa Monclova no va a seguir sentándose en el banquillo del HL Alicante. Entiendo que no ha cumplido las expectativas y antes hablabas tú de esa discreta temporada del cuadro levantino. Sí seguirá un año más en el Cáceres Roberto Blanco, que bueno, consiguió salvar al equipo extremeño, aunque tenía pues una plantilla modesta, un entrenador de la casa y que ya lleva unas cuantas temporadas en Cáceres. Y Coruña, el Lima Coruña va a seguir confiando en Diego Epifanio, pese a esa eliminación en playoff, pues van a renovar su confianza en Diego Epifanio y volver a contar con él para la temporada 2023-2024, Julio. Bueno, pues me parece que la continuidad de Roberto Blanco y de Diego Epifanio me parece lógica. El proyecto de Coruña es un proyecto que, lógicamente, entiendo que buscará el ascenso, pero a lo mejor en 2-3 temporadas, ¿no? Y bueno, yo creo que Diego es un magnífico entrenador. Bueno, la temporada de Roberto Blanco, que estuvo exenta también de dificultad y de problemática, pues al final la libró con, bueno, aprobando el curso, digamos. Y bueno, yo de Rafa Monclova solamente voy a decir que espero que no esté en la lista del Alimerca Oviedo. Ya marcas territorio. Luego la gente que no se echa las manos a la cabeza. No, porque no es un entrenador que nunca me ha parecido nada fuera de lo común y bueno, este año... Monclova, tú muchos años en la liga. Sí, era, bueno, como jugador fue un jugador importante de la liga, pero como entrenador la verdad es que hasta ahora pues no me dice mucho. Este año ya te digo, yo creo que el Alicante tenía una plantilla para estar bastante más arriba de donde al final quedó. Y bueno, reitero, espero que no esté en la lista de futuribles del Alimerca Oviedo. Bueno, Julio, cerramos de Boro. Hemos hablado ya, pues mira, llevamos una hora de programa prácticamente hablando pues del Oviedo baloncesto y luego del Eboro. Y ahora vamos a entrar en el básquet asturiano y hoy metemos la sección. Ya sabes, aquí no somos muy originales a la hora de poner nombres a las secciones. O sea, hay que reconocerlo. La originalidad brilla por su ausencia. Bueno, pero eso queda para otras disciplinas y para otras... A Tebas, por ejemplo, que seguro que le pondría un nombre muy chulo. ¿Quién? Tebas. Tebas. Sí, seguro que le pondría un nombre muy chulo. Tebas igual le pondría, sí, un nombre más chulo, efectivamente. Más llamativo. Más llamativo. Bueno, pues vamos a hablar de baloncesto asturiano porque hay bastantes noticias, algún rumor también. Venimos hoy juguetones. Vamos a empezar a hablar del Gijón Basket. Bueno, Gijón Basket es todo, por cierto, la semana que viene, si no me falla la memoria, es el día 15, el jueves 15, es la Asamblea General ordinaria donde se va pues, a informar del futuro del club, del proyecto para la próxima temporada. Se está trabajando en sacar ese equipo en Liga EVA. No hay todavía una fecha de cierre para inscribirse en las competiciones de Ligas FEB este año, pero bueno, todo hace indicar que sea a finales de mes, como mucho principios de julio. O sea que estaríamos hablando como mucho, Julio, un mes de aquí a un mes, como mucho, ¿eh? Porque ya si otros años fue principios de julio de tu mes, un chiste muy fácil, muy evidente. No, en serio, ahora hablando en serio, lo que te digo, quedaría como mucho un mes. Y hombre, yo creo que el proyecto de Liga EVA del Gijón Basket, que pasa por encontrar un patrocinador principal y en hacer una planificación, si no está hecho mucha parte del trabajo ya, malo. No sé si coincides conmigo. Sí, bueno, todo lo que ha sido la última temporada de Gijón Basket se ha ido torciendo progresivamente todo. En la parte deportiva al final se consiguió salvar porque, bueno, quizá porque en los comienzos se cogió un poco de colchón de victorias, ¿no? Pero si no, la realidad del equipo es que hubiera tenido muchísimos problemas clasificatorios y no veo yo, la verdad, en el horizonte una situación que permita ser optimista en el Gijón Basket, por lo que va saliendo y las noticias que van saliendo y lo que no va saliendo, que también a veces es noticia. Entonces, bueno, parece que la dana esta, Óscar, o como se llame, parece ser que está trasladada justo a las oficinas del Gijón Basket y ahí está descargando todo su arsenal.
y veremos a ver, ¿no? Pero a día de hoy yo creo que en este equipo hay más sombras que luces. Tú, desde tu posición de médico, de doctor, si el Gijón Basket fuera un enfermo, ¿qué condición le atribuirías? Hombre, diría que ahora mismo lo estarían trasladando en una UBI medicalizada, lo estarían trasladando a Luca para una valoración en el servicio de urgencias, una valoración exhaustiva sin descartar su ingreso en la UBI. Bueno, creo que bastante descriptiva tu diagnóstico, Julio. Habrá que ver también qué entrenador y qué jugadores, bueno, pues podrían estar en ese proyecto. ¿Qué jugadores, para empezar, seguirían de este año? Que bueno, ya sabemos que el equipo quedó muy mermado al final porque hubo muchas marchas de jugadores. Todavía al final, en la recta final, se fueron jugadores como Alberto Alemán o Sergio Martínez. Y Saúl Pastur ya ha dicho, el hombre que terminó pues al mando del banquillo rojo y blanco, ya ha dicho que no va a seguir. Entonces hay que buscar un nuevo entrenador. Por cierto, se habla que Alberto Fernández Evia, que ya estuvo el año pasado durante un breve periodo de tiempo en el filial y luego sonó como alternativa para coger el primer equipo, se habla otra vez que podría coger el filial de Primera Nacional. Otra cosa que también vuelve a ser llamativa, esa especie de unión indisoluble entre el Gijón Basket y Alberto Fernández Evia, que no sé, son como, no sé si habrá que escribir ya un culebrón acerca de ellos dos, de esas dos partes, porque parece que son dos amantes destinados a quererse pero no a poder estar juntos. No sé si son como Romeo y Julieta o qué comparativa hacer, Julio. Tú que eres de culebrones, ¿tú qué opinas ahí al respecto? Sí, bueno, parece ser que hay una unión bastante fuerte y también yo creo que a veces da la impresión de que bueno, los dirigentes de Gijón Basket no saben muy bien por dónde tirar y tiran de la persona conocida, la persona que ha estado en diferentes etapas en el club, como vía de salvación, ¿no? Da esa impresión. Bueno, que solo ha estado una vez, en realidad. Ha sonado muchas veces, pero ha estado solo una vez y en el filial 2 meses. Claro, bueno, un poco en ese sentido, ¿no? Yo creo que es un poco esa la situación, pero bueno, en cualquier caso, veremos, ¿no? Porque, bueno, yo creo que la salida de Saúl Pastur yo creo que también es significativa. Yo creo que ha debido ver cosas en el club que no le han debido gustar nada y, por lo tanto, cuando algo en la vida no te gusta, lo mejor es apartarlo o apartarse. Julio, seguimos hablando de equipos asturianos, equipos de Liga EVA. Círculo Gijón, no hay noticias. El año pasado también se fue por estos cauces el club geométrico en su planificación. Yo creo, mi opinión, que pues Nacho Galán va a volver a preparar un buen equipo, una buena plantilla y que a lo mejor pues apostará pues por esa filosofía del año pasado de mantener varias semanas sin noticias al respecto y luego anunciar todos los fichajes prácticamente de golpe, pero no sé si estás de acuerdo conmigo en que el equipo gijonés, el equipo negrillo en este caso, pues volverá seguramente a ser otro candidato a luchar por el ascenso y tendrá una plantilla seguramente pues bastante competitiva. Yo creo que sí, y bueno, debería ser así. Además, viendo lo que sucedió la temporada pasada, yo creo que, bueno, hay que formar un plantel competitivo. Supongo que Nacho lo va a hacer otra temporada más y, bueno, a ver si está en este año, pues hay, bueno, mejor fortuna y se hacen las cosas también adecuadamente para que el equipo esté arriba toda la temporada. Y un detalle importante, Julio, que también Círculo Gijón estará muy atento a lo que pase con Gijón Basket, porque si Gijón Basket al final no saliera en Liga EVA, evidentemente recursos de patrocinadores, mismamente los jugadores a los que se pueda optar en el mercado, pues sería para ellos, bueno, pues digamos una ventaja, porque tendrían todo el terreno disponible para ararlo, ¿no? Pues si queremos hacer ese símil. Es una situación que puede ser bastante diferente en ese sentido a la de la temporada pasada. Claro, claro, porque la temporada pasada podía darse el caso de que se pisasen entre los dos equipos algún fichaje o algún fichaje. Perdona, y estaba incluso Grupo Covadonga. Estaba el Grupo Covadonga. Este año, bueno, si no se diese ese caso, pues efectivamente mayor o terreno más ganado para Círculo
que incluso no sé si podría fichar a algún jugador del propio Gijón Basket, no lo sé. Bueno, seguro que alguno habría interesante por ahí. Se me ocurre gente como Charly Suárez, como Micho González, bueno, y algunos más, evidentemente, ¿no? Más equipos, Universidad de Oviedo, tenemos muy pocas noticias. Me han llegado algún rumor que, bueno, parece que no está muy claro si va a salir en Liga EVA o no. Debería de salir en Liga EVA porque es un equipo que se ha ganado el derecho a competir. Pero, hombre, yo supongo que estando el OCB implicado, que es un equipo, la Universidad de Oviedo va, digamos, de la mano del OCB, va como una especie de filial del equipo del club OCBista. Y viendo las dos experiencias previas del filial del Oviedo Baloncesto en Liga EVA, la primera se consiguió la salvación, la segunda no. En la primera sí hubo algún fichaje, como el del brasileño Felipe Braga, que fue fundamental, un pívot dominante. En este caso, pues seguramente si se opta por salir a competir, pues para evitar lo que pasó el año pasado con el grupo Covadonga, sería ideal que el cuadro universitario tenga algún refuerzo, ¿no? Sí, hombre, porque... Sobre todo dentro, sobre todo dentro de las posiciones interiores, que es donde más flojeamos en Asturias, que salen pocos pibos, vaya. Claro, y pasas a una categoría ya de cierta entidad como es la Liga EVA, una categoría complicada, donde, bueno, todos los equipos siempre tienen algunos buenos jugadores y, bueno, es una competición difícil de lidiar y por tanto, entiendo que la Universidad de Oviedo efectivamente tendrá que hacer algunos refuerzos y, sobre todo, viendo la experiencia, desgraciadamente, del grupo Covadonga, que la temporada pasada, pues la verdad es que los pobres estuvieron ahí prácticamente fusilados en casi todos los partidos. Pasamos ahora de Primera Nacional Masculina, donde también tenemos alguna noticia. En la Atlética Vilesina no va a seguir como entrenador Quique Urrutia, cosa que la verdad a mí me sorprendió bastante. Finalista este año, subcampeón de la competición. Varias temporadas en la Atlética haciéndolo yo creo que muy bien y haciendo un gran juego el cuadro blanquiazul. Pero, bueno, han decidido ambas partes separar sus caminos. Por otro lado, el Baloncesto Villa de Mieres 2012, recién ascendido a la categoría, un equipo que decidió hace unos años bueno, empezar desde abajo y volver a la segunda autonómica. Ascendió a la primera autonómica hace 2 años, este último año vuelve a ascender, en este caso a Primera Nacional, y tiene ya nuevo entrenador, que es un viejo conocido tanto en Mieres como precisamente en Gijón Basket, que es Vicente Álvarez. Yo creo que una gran noticia para el Básquet Villa de Mieres. Bueno, ¿qué tienes que comentar al respecto de estas dos noticias, Julio? Bueno, pues sobre todo que el Baloncesto Villa de Mieres ha hecho un gran fichaje en la persona de Vicente, que yo creo que es un entrenador muy preparado y, bueno, le puede permitir dar un salto de calidad en ese crecimiento progresivo que entiendo que quiere hacer el equipo mierense de cara a las próximas temporadas, ¿no? Y hablando de Primera Nacional Masculina, Julio, el año que viene podríamos tener hasta 13 equipos. Hay que recordar que el año pasado tan solo hubo 11 en la competición, incluso años anteriores hubo menos. Y me explico, estará el grupo Covadonga, evidentemente, Atlética Vilesina, debería estar el filial del Gijón Basket, Avilés Sur, Archivo, Club Baloncesto Castrillón, Pumarín, Colegio San Fernando, Noreña. Con esto ya tendríamos 9 equipos. El Navia no va a descender, porque había descendido deportivamente, pero va a ser repescado más que posiblemente. El OCB podría tener incluso un segundo filial compitiendo en Primera Nacional, como tuvo los años que estuvo en EVA. El BUM 2012 va a subir de Nacional fijo. Y está en duda el otro equipo que subió de Primera Autonómica, que de hecho quedó campeón, el Centro Asturiano de Oviedo. Está en duda si va a hacer efectivo ese ascenso, pero hay bastantes posibilidades, con lo cual yo creo que, siendo un poco pesimistas, yo creo que los 12 equipos los vamos a alcanzar, que sería ya una ganancia, incluso sería ya tener una liga par, incluso podrían ser 13, y esto sería ya tener una liga mucho más competitiva, más larga, más jornadas, y yo creo que sería una noticia excelente para el baloncesto asturiano, Julio. Pues sí, porque la tendencia natural muchas veces que sucede de una temporada a otra es perder equipos, no ganarlos. Y bueno, en este caso, que se dé esa posibilidad, hombre, lo ideal sería que fuera un número par de equipos para que no tenga que haber
bueno, pues ese descanso todas las jornadas de un equipo. Igual la cifra ideal serían 14 y, bueno, pues veremos a ver si se puede lograr, pero es indudable que, bueno, cuantos más equipos haya en una competición, pues mejor, ¿no? En ese sentido, para aumentar la competitividad y que determinados proyectos pues se puedan sumar a la competición, ¿no? Bueno, 14 equipos los hubo hace unos bastantes años y es la cifra con la que yo sueño que algún año, que alguna temporada volvamos a tener en Primera Nacional masculina, que es la competición estrella del baloncesto asturiano, no se nos olvide, a nivel regional, es la mejor competición y que, bueno, también a lo mejor debería ser un poco más cuidada a nivel de, bueno, lo que es retransmisiones y otro tipo de historias. Eso sería una cuestión también para tratar, pues en algún otro programa, incluso hablar con protagonistas pues relacionados con esta liga. Pero bueno, yo creo que hay que ser optimistas y que este año podemos tener algún equipo más que la última temporada. Julio, para terminar con baloncesto asturiano, hablamos del FODEVA. En la tarde del miércoles fue el acto de presentación de la nueva estructura del club rojinegro, presentado por Pedro López Ferrer, por su presidente. Tenemos nuevo director técnico y primer entrenador del primer equipo, que será Charly Díaz, tras 6 años en Navia. Venía de estar en el Navia de Primera Nacional masculina precisamente. También varios años como seleccionador asturiano en diferentes categorías inferiores. 11 campeonatos de España. En esos 6 años ha estado con equipos de Navia, con equipos del Navia, digamos, de diferentes también categorías. Y como te digo, viene como director técnico del club y entrenador del primer equipo. También va a coger el último equipo de canasta grande, posiblemente un infantil de segunda división, con la idea de que esas niñas que empiezan en canasta grande ya empiecen con él y con el paso de los años llegan al primer equipo y sigan con él, ¿no? Vuelve también Juan Franarias, otro ex de Gijón Basket, que estamos hoy hablando de varios ex, y antes nombrábamos a Vicente Álvarez, ahora lo hacemos con Juan Franarias. Va a volver como director de las escuelas deportivas del FODEVA, donde ya estuvo ya bastantes años. Fran Sánchez deja de ser entrenador del primer equipo. Veremos si sigue relacionado con el FODEVA, porque bueno, hay una muy buena relación entre el entrenador de Blimea y el club rojinegro. Y bueno, el proyecto es en el primer equipo volver a estar compitiendo en Primera Nacional, quizás dar otro pasito más dentro de esa buena línea del año pasado que se llegó a los playoffs y solo la mala suerte que pues impidió que llegásemos más adelante, porque en el cuádruple empate que se quedó séptimo en la liga regular y tocó la Universidad de León en playoff. Seguramente este año se ha puesto de nuevo por tener una jugadora americana como refuerzo, igual que el año pasado estuvo Tigui Sanabria, que tan buen rendimiento dio. Y muchas noticias en el FODEVA. Parece que el proyecto del club gijonés pues sigue yendo hacia arriba. Hasta recordar que el año pasado tenían 300 niñas jugando aproximadamente en el club. Y bueno, yo creo que la llegada de gente como Charly Díaz, como Juan Franarias y todas esas intenciones pues hacen ser optimistas con el proyecto del FODEVA, Julio. Sí, parece un proyecto serio, riguroso, sólido, que va creciendo, va dando pasos en pos de un crecimiento y bueno, yo creo que está creando una estructura en esa dirección y bueno, la verdad es que ya la temporada pasada, efectivamente, yo creo que el FODEVA hizo una muy buena temporada, lo que pasa es que al final quedó totalmente lastrado por ese cuádruple empate, ¿no? Y bueno, este año supongo que la intención es dar un pasito más y bueno, pues hacer una buena competición y ver hasta dónde se puede llegar, ¿no? Pues hasta aquí hemos llegado. ¿Hasta dónde se puede llegar? Pues hasta aquí hemos llegado, Julio, con el baloncesto asturiano. Cerramos capítulo y vamos a pasar a hablar de los playoffs de Liga Endesa, competición que sé que te apasiona y que sigues al dedillo, que no te pierdes prácticamente un partido de playoff. Encima, jugándolos todos en días diferentes, lo tienes muy fácil, no hay coincidencia horaria. La semana pasada lo dejamos cuando habían terminado los primeros partidos de cuartos de final. Entonces vamos a cerrar, si te parece, cuartos de final antes de hablar de las semifinales, para ir por orden y por partes, como diría tu amigo Jack, que antes parecía que estabas con él en el mismo, en Whitechapel. El Barça-Valencia Basket, ya había ganado el Barça el primer partido de 10 puntos y el segundo encuentro no tuvo apenas historia, 64-87 para el equipo barcelonista, que dominó a placer ese segundo partido, Julio, 26-43 al descanso.
Y destacados: Satoransky, 14.7 asistencias, Mirotic, 13 puntos, Abrines, 12, Kuric, 11, igual que la Provítola. En el Valencia, los mejores: Harper con 12 y el islandés Martin Hermansson con 10. Pitos en la Fonteta, decepción en esta parte final en Valencia Basket. Y ojo que cerraron la temporada, si sumamos todas las competiciones, Valencia Basket jugó 71 partidos y tuvo más derrotas que victorias. 32 victorias, 39 derrotas. Es verdad que jugó la Euroliga, pero yo creo que sobre todo la imagen del segundo partido, el primer partido todavía dio algo de guerra al equipo valenciano, pero el segundo partido fue un muñeco en manos del Barça. Sí, ha cerrado una temporada bastante pobre, hasta tal punto que los dirigentes valencianos, pues yo creo que ya están planteando una renovación que puede llegar incluso a afectar al banquillo de Alex Mumbrú, que tiene contrato hasta 2025, pero se están planteando, es decir, 2 temporadas más, pero se están planteando rescindirlo. De momento ha salido del equipo Chechu Mulero, el director deportivo. Que llevaba un montón de años, Chechu Mulero. Que llevaba un montón de años, yo creo que llevaba, no sé si 10 o 11 años. Y todos los rumores apuntan a que José Luis Mateo, el director deportivo del Obradoiro, pues se va a hacer cargo de esa estructura deportiva. Veremos a ver si la llegada de José Luis Mateo no supone la llegada de alguien más en el banquillo, porque, bueno, ya sabemos que el gran Moncho Fernández formaba, yo creo que un tándem indisoluble y perfecto con el propio José Luis Mateo. No sabemos qué situación se está dando por Santiago de Compostela, porque de hecho sabemos que, bueno, que la directiva a día de hoy pues no le ha ofrecido la renovación a Moncho Fernández, que termina contrato este año, y bueno, veremos a ver. Supongo que a Moncho no le faltarán ofertas y bueno, estoy absolutamente convencido que uno de los entrenadores que gusta en la casa valencianista es precisamente Moncho Fernández. No es un destino muy apetecible, pero al mismo tiempo es como una silla eléctrica ese banquillo, ¿no? Porque, bueno, ha devorado entrenadores las últimas temporadas. Acordémonos que por ahí pasó, pues, Jaume Ponsarnau, pasó el propio, ahora Alex Mumbrú, veremos a lo que sucede con él, pasó el propio Peñarroya, ¿no? Pedro Martínez. Pedro Martínez, entonces, bueno. Te voy a hacer una pregunta muy rápida, muy sencilla, Julio. ¿Tú que eres un declarado monchista, te gustaría ver a Moncho Fernández en el Valencia Basket? Así de claro, ¿sí o no? Me gustaría menos que más, porque yo creo que lo que no se merece Moncho es ir a un equipo, suponiendo que se vaya de Santiago, ir a un equipo donde lo pase mal y donde esté cuestionado, porque yo creo que lo que ha hecho Moncho Fernández en el baloncesto español en los últimos no sé cuántos años ha sido absolutamente, bueno, irrefutable, ¿no? Y como hay gente que, bueno, cuando no valoras tanto el trabajo que puede hacer un entrenador, sino más bien los resultados, pues a lo mejor los resultados no serían del todo buenos, no por falta de capacidad de muchos, sino por la propia idiosincrasia del Valencia, ¿no? Que yo creo que es una silla eléctrica. Entonces, si llegase a fichar por el Valencia, me alegraría por él, porque pegaría un salto de calidad importante a nivel deportivo, pero por otro lado estaría muy a la expectativa de ver a ver cómo le va, porque ya te digo, considero que es un banquillo en ese sentido peligroso, pero bueno, yo supongo que si Moncho abandona Santiago no le van a faltar ofertas, estoy absolutamente convencido, y bueno, veremos a ver, ¿no? También es verdad que, bueno, no sé qué el año que viene qué banquillos de Leganés habrá libres, porque, bueno, está habiendo bastantes, también algunas renovaciones y otras que todavía no se han producido y creo que se van a producir. Pero bueno, yo ahí coincido contigo, a Moncho no le van a faltar ofertas, incluso también puede ser fuera de nuestras fronteras, aunque él está muy instalado aquí en Galicia, ¿no? A nivel familiar y tal, pero bueno, cuando eres entrenador profesional tienes a veces que hacer las maletas e irte a donde sea, ¿no? En un momento dado. Sí, con el precio a veces de dejar la familia en tu lugar de origen, ¿no? Que es donde tienes la vida sentada, colegios de los críos y todo. Mira, ahí tú no vas a seguir en Girona, a lo mejor no era mal sitio, Girona. Bueno, no es mal sitio. Hombre, yo creo que siempre interesa un sitio donde tengas una cierta combinación
buena de transporte, básicamente por lo que te acabo de decir, ¿no? Porque al fin y al cabo Moncho tiene unos hijos que todavía tienen una edad, no son personas de 20 ni de 25 años, ¿no? Que ya vuelan por sí solos, y entonces, bueno, me imagino que además me consta que Moncho es un padrazo auténtico, pues lógicamente no le gustaría estar mucho tiempo en ese sentido alejado de la familia y procuraría, espera, es que voy a enchufar aquí el cargador, le gustaría básicamente pues tener una cierta buena combinación para, bueno, poder estar en Santiago en poco tiempo y poder estar también con la familia, ¿no? Bueno, Julio, vamos a seguir con las eliminatorias de cuartos. El Barça, que como te digo, se quitaba de medio al Valencia Basket. Unicaja ya había ganado en Tenerife 59-72 y la verdad que en el segundo partido arrasó también, demostrando mucho dominio en esta eliminatoria sobre el cuadro tinerfeño. 97-74 para un Unicaja que fue un ciclón, y eso que empezó el primer cuarto perdiendo 13-22, pero tú mira, el parcial del segundo cuarto fue definitivo, 37-14. Ese parcial prácticamente sentenció el encuentro. Por parte del equipo malagueño, Tyler Kalinowski, gran jugador, 18 puntos. Kendrick Perry, 16. Darío Brizuela, 13. Y por Tenerife, los mejores con 13 puntos también, Aaron Dornekamp y el finlandés Asu Salin. Poca historia en esta eliminatoria, que todos pensábamos, tú habías apostado por Tenerife, yo por Unicaja. Gané. Nada. Seguro que voy a perder en otras, no te preocupes, que tú acertarás en otras, pero lo que te voy a decir, lo que sí todos apostábamos era una eliminatoria mucho más apretada, casi fijo un tercer partido y por lo menos los partidos mucho más igualados, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que sí. Yo creo que además lo comenté contigo a nivel particular, creo que el Tenerife ha llegado bastante castigado físicamente al final de la temporada, ha jugado muchos partidos, ha llegado a final europea y, bueno, quieras o no, pues al final yo creo que eso se nota. El Unicaja ha llegado mucho más fino a este rush final de la temporada y, bueno, pues al final para mí ha sido una sorpresa relativa, pero sorpresa, y sobre todo que se desarrollase la eliminatoria o que se decisiese en dos partidos, ¿no? En dos partidos también, evidentemente, ganó el Real Madrid a Gran Canaria. Primer partido fue una paliza 95-68, más apretado sobre el segundo, 81-89 para el Real Madrid, que, bueno, tuvo el tercer cuarto, consiguió ahí una renta importante. El Gran Canaria intentó engancharse al partido, pero al final el Madrid lo sacó adelante, apoyado en Sana Musa, 22 puntos, que ha hecho una gran eliminatoria. Sergio Llull, 14. Sergio Rodríguez, que sigue también en un gran nivel, 13 puntos. Y un jugador que para mí hoy en día es casi imparable en Europa, Edith Tavares, 12 puntos, 12 rebotes. Nigel Williams-Goss, que también sigue en su buena línea, 10 puntos. Por Gran Canaria, AJ Slaughter, el mejor, el americano internacional por Polonia, 17 tantos. Con 12 puntos el otro polaco, Walczerowski. Y con 10 un viejo conocido de la afición del OCB como Miquel Salvó. Bueno, Gran Canaria, por lo menos el Dreamland Gran Canaria, que como se llama ahora el equipo, dio una buena sensación en el segundo partido y, bueno, por lo menos se despidió de una manera más dulce de esta temporada, y el Madrid que se metía en semis. Sí, bueno, un partido complicado. El Madrid, bueno, lleva también una acumulación bastante grande de partidos, aunque no es disculpa porque la plantilla del Madrid es larga numéricamente y, bueno, pues yo creo que al final caben todos para poder jugar. Y, bueno, sí, el segundo partido evidentemente iba a estar más igualado porque se jugaba en Las Palmas y, bueno, eso otorgaba mayor igualdad al encuentro y, bueno, al final Madrid, con un acierto final bastante bueno, pues decidió el partido, ¿no? Y la gran sorpresa de los playoffs, porque además está teniendo continuidad, es el Juventud. Luego hablaremos de las semis, de cómo ha empezado esa serie con el Real Madrid, pero es que está invicto el Juventud en los playoffs. Había ganado en Vitoria al Baskonia 91-99, un partido donde Kyle Guys había salido, creo que con 36 puntos, efectivamente. Y el segundo encuentro también lo ganó el Juventud 83-76, un partido además que fue dominando prácticamente todo el encuentro, siempre con rentas no muy grandes, pero yo creo que estás de acuerdo conmigo que el Juventud fue dominador de ese segundo partido. A nivel estadístico, de nuevo Kyle Guy, el máximo encestador, 22 puntos. Guillem Vives, 15.
Vladimir Brodzianski, 13, igual, también 13 puntos el dominicano Andrés Feliz. Por Baskonia, Marcus Howard, 16, Darius Thompson, 15, 14 para el lituano Giedraitis y 12.8 rebotes Mike Kotsar. El Baskonia, como te digo, Julio, que pegó el petardazo en estos playoffs y Juventud, luego seguiremos hablando de él, como te digo, pero en lo que fue esta eliminatoria, al final la sacó con mucha solvencia, ¿eh? Sí, yo además tuve la oportunidad de ver el segundo partido, el que decidía la eliminatoria en Badalona, un partido dominado prácticamente en su totalidad por el Juventud, con un Baskonia bastante desquiciado, a la que en muchos minutos no le salían las cosas y, bueno, a pesar de la calidad de sus jugadores. Y, bueno, veremos a ver lo que pasa en Vitoria, porque, bueno, al final no se pudo meter en las eliminatorias de la Euroliga. La Liga ACB ha quedado eliminado en estos cuartos de final. Y en la Copa había eliminado en cuartos también por el Juventud. Y en la Copa, entonces ha sido una temporada bastante nefasta y ya sabemos cómo es el presidente de Baskonia, Querejeta, que no le timbra el pulso a la hora de tomar decisiones, ¿no? Sí, también le gusta mucho lo de la silla eléctrica a Querejeta, ¿eh? Sí, lo que pasa es que yo creo que es más silla eléctrica todavía Valencia que... No, Valencia es como el volcán Krakatoa. Eso es, no creo que haya lugar en el mundo más inestable. Es como la falla de San Andrés o algo de eso. Por cierto, el otro día leía un artículo en el cual se decía que el presupuesto de Valencia este año habían sido 20 millones de euros, de los cuales el señor Roch ponía más de 15 de su pecunio particular. Casi nada. Imagínate que sucediera eso en el Ovidio Baloncesto. Ya no digo 15 millones de euros, pero imagínate que alguien dijera voy a poner 1 millón de euros. ¿Qué se haría en el Ovidio Baloncesto? Maravillas. Pues, Julio, volviendo a lo del Baskonia, la verdad que ha sido muy raro porque durante la liga regular, sobre todo de la Euroliga y de la ACB, ha hecho grandes partidos. De hecho, quedó segundo de la liga regular en la liga ACB. En la Euroliga había hecho grandes partidos, se desfondó en la parte final y no se metió en los playoffs. Cayó en la primera ronda de la Copa del Rey, precisamente ante el Juventud, que ha sido su gran bestia negra este año. Y cae también, además de la manera que cae 0-2 ante el propio Juventud en la liga andesa. Evidentemente eso tiene que tener consecuencias y eso que ha tenido bastantes jugadores que han hecho una buena temporada, el propio Marcus Howard, Darius Thompson, Kotsar, o sea, gente muy interesante, pero Peñarroya no ha dado con la tecla, sobre todo en los partidos claves. Yo creo que el equipo al final, pues es probable que haya pagado también un poco como el Tenerife, haya pagado pues el sobreesfuerzo de haber jugado la Euroliga, ¿no? Que son muchas jornadas, de haber estado peleando hasta el final por esa octava posición. De hecho, creo recordar que no se clasificó matemáticamente en la última jornada. Entonces, pues al final, oye, quitando super equipos que tienen numéricamente unas grandes plantillas, como pueden ser Madrid, Barcelona, el Olympiacos, Milán, el Efes o Fenerbahce, pues claro, lógicamente los demás equipos tienen buenas plantillas, incluso numéricamente hablando, pero no es lo mismo, ¿no? Y entonces al final pues llegas bastante castigado, pero qué duda cabe que el Baskonia, de hecho, yo si el Madrid se hubiera enfrentado a Baskonia en semifinales, lo hubiera visto como un rival difícil de batir, que además le tenía tomada la medida al Madrid. Y fíjate tú por dónde ahora con quien hay que salvar los muebles es con el Juventud, ¿no? Que la situación está un poco complicada. Antes de seguir de empezar a hablar de las semifinales, Julio, me acabo de acordar de un tema, estabas hablando de Euroliga. Hay un rumor fuerte de que Nikola Mirotic, sobre Nikola Mirotic, que si no sigue en el Barça, que tiene contrato para el año que viene, pero se cobra, creo que son 11 millones de euros por temporada, que es una talegada importante, sobre todo para el rendimiento que da en los momentos claves. El Barça va a intentar que se rebaje mucho el sueldo y si no, le va a despedir aunque tenga que indemnizarle. Y su posible próximo destino, en el caso de que no siga en Barcelona, es el Mónaco. Podría ser en Mónaco. ¿Cómo ves tú ese posible movimiento? ¿Tú crees que encajaría en el Mónaco un equipo de otro perfil más modesto y que también tiene sus estrellas, pero no sé, parece como un equipo más coral? Bueno, podría encajar, porque yo creo que, bueno, Mirotic no es un jugador que yo tendría nunca en mi equipo, ya te lo comenté más de una vez.
pero no por nada, sino porque me parece un muy buen jugador, pero no me parece un jugador que sea determinante, ¿no? Bueno, pues igual podría encajar bien en el Mónaco, que por cierto parece ser que quieren construir un super equipo para optar a ganar la Euroliga. Ya tiene grandes jugadores el Mónaco, porque, bueno, muchos americanos y tal, de mucho nivel, encabezados por Mike James, pero bueno, yo creo que quieren dar un paso más y han visto la posibilidad de Mirotic. Bueno, yo creo que si Mirotic sale del Barcelona no le van a faltar equipos en Europa del más alto nivel para ficharle, ¿no? Bueno, sobre el Mónaco, a ver si hablamos la semana que viene un poco, porque el otro día vi un reportaje muy interesante, no me acuerdo dónde, pero lo tengo por ahí guardado, porque a veces leo tantas cosas que no sé ni dónde las leo, pero por ahí está guardado, lo nombraremos. Porque el Mónaco, igual que otros equipos llegan a la élite a base de dinero, pero saltándose etapas, pues no, el Mónaco subió desde lo más abajo, subió desde la cuarta división del francesa, categoría por categoría de ascenso deportivo. O sea que nadie le ha regalado nada, independientemente que tenga más o menos presupuesto. Julio, empezamos a hablar de las semis. El Juventud, que está, como te digo, imparable. Primer partido en Madrid, 83-93, volvió a superar los 90 puntos en el Juventud, que es otra de sus grandes características de estos playoffs. Está metiendo muchísimos puntos, mucha anotación. Un partido que sobre todo en el último cuarto es donde rompió el encuentro el equipo verdinegro, porque hasta ahí estuvo bastante igualado. Y otra vez Kyle Guy a un nivel soberbio, 30 puntos, 5 asistencias, metiendo un montón de triples. Además del Ante Tomic, un viejo conocido de la afición madridista, doble, 18 puntos, 11 rebotes. Andrés Feliz, que está haciendo un temporadón en el dominicano, 16 puntos. Joel Parra, 11. En el Madrid, Sanan Musa, 18 puntos. Tavares, 18 puntos, 14 rebotes. Y Adam Hanga, 11 puntos. Sí llama la atención que jugadores como Yul, como el propio Williams Goss, tuvieron un día bastante flojo. Por ejemplo, Yul se quedó en tan solo 5 puntos, Gessonia 6 o Williams Goss 2 puntos. Y bueno, la eliminatoria es verdad, hay que recordar que las semifinales son a 5 partidos, evidentemente no a 3 como los cuartos, pero el Juventud ha golpeado el primero y dentro de un rato, a las 9 de la noche, ahora son las 9 menos 19 minutos, se disputa el segundo encuentro en el Wizzing Center. ¿Cómo fue ese primer partido y cuáles fueron las claves para ti de la derrota del Real Madrid? Pues yo creo que las claves de la derrota fueron sobre todo la intensidad, ¿no? La intensidad que puso el Juventud, que salió mucho más enchufado el partido. Sí es verdad que el Madrid en la primera parte, bueno, todavía mantuvo el tipo y, bueno, iba aguantando bastante bien el marcador. La segunda parte el Juventud llegó a marcharse, creo recordar, hasta de 14 puntos. El Madrid reaccionó, se puso a 1, pero, bueno, no culminó la remontada. Yo creo que globalmente en el cómputo del partido el Juventud fue mejor que el Madrid. Sinceramente lo pienso y por eso ganó. Y bueno, yo respecto a este jugador Kyle Guy, yo creo, fíjate lo que voy a decir, igual alguno me tilda de loco, pero yo no creo, incluso si se llegaba a comentar que para este verano podría interesar al Madrid, etcétera, etcétera, yo creo que estamos asistiendo simplemente a la eclosión transitoria de un buen jugador como es Kyle Guy, pero no creo yo que sea un jugador que vaya a materializar estas actuaciones en muchos más partidos. Simplemente pues está en un momento dulce de la temporada. De hecho, las medias durante la liga regular creo que eran en torno a 12 puntos y ahora las ha subido hasta casi 30, ¿no? Yo creo que es fruto exclusivamente de la situación que tiene el equipo en general de la Peña, del Juventud, que es una situación, ha llegado a un punto extraordinario. Y bueno, veremos a ver. Yo creo que el Madrid tiene que ganar el partido de hoy sí o sí, porque repetir lo de Partizan creo que sería bastante difícil. Bueno, es decir, dar un 0-2, vaya. Sí, en el caso de perder, evidentemente. Dos apuntes más sobre esta eliminatoria. En el primer partido, en los triples, 8 de 32 el Real Madrid, 25%, es bajísimo. Por 15 de 26, más del 57% el Juventud. Creo que ahí fue uno de las claves del partido. Y reconocer que me han tapado la boca el Juventud, que yo la semana pasada dije que el Juventud contra el Real Madrid siempre se hacía la caca en el pantalón. De momento, me ha tapado la boca, el primer partido lo ha ganado. Y por lo menos ha ganado un partido. Ya luego si pierde la eliminatoria o no, para mí ya ha hecho
ya ha hecho una hombrada el cuadro verdinegro. Julio, en la otra semifinal, Barcelona-Unicaja, partido disputado en la noche del miércoles, victoria del Barça 84-81. El que no haya visto el partido, el que no lo haya seguido, yo creo que es un marcador un poco engañoso. El Barcelona al descanso ganaba 45-31. Es verdad que en el segundo tiempo, sobre todo el inicio del tercer cuarto, el Unicaja ya se metió en el partido y a partir del Barça ahí tuvo que ganarse la victoria, ¿eh? No tuvo que sudar tinta, pero yo creo que el Barcelona fue ganando prácticamente todo el partido y de diferencias generalmente superiores a 5 puntos, a veces bastante superiores, y que al final incluso el Unicaja pudo haber forzado la prórroga, tuvo una posesión para ello, pero yo creo que la justicia hubiera sido, o sea, la justicia o era de justicia que ganase el Barça, y yo creo que hasta el marcador fue un poco benigno con el Unicaja, sin quitarle méritos al equipo malagueño, ¿eh? Bueno, sí, yo creo que el Unicaja fue un querer no poder todo el partido, tuvo muchísimas oportunidades. Ayer te decía yo por mensajes que había tenido como 2000 oportunidades de haberse acercado una y otra vez cuando estaba a 5 puntos, a 7, una y otra vez haberse acercado al Barcelona, o perdía el balón o fallaba canastas o no metía triple. Recuerdo una jugada casi al final que necesitó 4 tiros para meter uno. Entonces, claro, al final, efectivamente, si hubiera ganado el Unicaja, yo creo que hubiera sido injusto porque en el cómputo global del partido el Barcelona fue mejor, fue prácticamente todo el partido por delante y por lo tanto yo creo que se hizo acreedor a la... Bueno, continuamos con el programa, que hemos tenido un corte ahí en la señal, en la llamada. Menos mal que hemos salvado los muebles, como quien dice. Hablábamos de ese primer partido de la eliminatoria entre el Barça y el Unicaja y le pedía la opinión a Julio del encuentro. Aunque antes de eso te voy a dar unos datos importantes, Julio, porque el partido tuvo estadísticas muy raras, ¿eh? En tiros de 2, el Barça hizo 10 de 22, no, perdón, 19 de 40, que es casi un 50%, mientras que Unicaja hizo 25 de 38, mucho mejor. Sin embargo, en triples, el Barça hizo 10 de 22, el Unicaja 6 de 31, bastante más acertado el Barça. Y los rebotes, gran diferencia a favor del Unicaja, 45-25. De hecho, cogió 20 rebotes en ataque el Unicaja. O sea, tuvo ocasiones en muchas jugadas para tener segundas y hasta terceras opciones de tiro. Ahora sí, ahora dame tu opinión sobre el partido, Julio. Simplemente una matización, Frank. Te oigo muy bien, pero ahora mismo no te estoy viendo. Espera, a ver si me ves ahora. Ahora te veo perfectamente. Bueno, vale. Lo que te decía, sí, pues es parte de lo que te decía antes, ¿no? Que, bueno, el Unicaja tuvo muchísimas ocasiones de haberse aproximado al Barcelona, incluso ponerse por encima. Pues fíjate esa diferencia de rebotes, ¿no? Estamos hablando de 20 rebotes de diferencia, que es una bestialidad. Son 20 posesiones, en teoría, para el equipo del Unicaja. Y yo creo que de esas 20 igual debió aprovechar, pues no te exagero nada, pero igual 4 o 5 nada más. Con lo cual, bueno, yo lo que comentábamos antes, yo creo que si hubo un justo ganador de ese partido fue el Barcelona. Yo así todo, el Barcelona me ha dado esa sensación de inconsistencia. Un equipo no puede en su pista encima perder 20 rebotes en la batalla por los rebotes, valga la redundancia. Y de cara a lo que queda de eliminatoria o una posible final, yo sigo viendo al Barça muy, muy inestable este año y la verdad que tengo muy poca confianza en el equipo. A nivel estadístico, Mirotic, 14 puntos, el máximo encestador. Sanli, 13 puntos. Habrá que apuntarlo en algún sitio o lanzar a voladores, que ha hecho un buen partido el jugador turco. Alex Abrines, 12. Y Jan Vesely, 12 puntos, 4 rebotes. También Satoransky, 10 puntos, 5 asistencias. Y por Unicaja, partidazo de Yakuba Sima con 19 puntos, 5 rebotes. Melvin Egin, también el hermano de Kenny, el fallecido y añorado Kenny, y de Ryan Egin, 14 puntos, 9 rebotes. Tyler Kalinowski, 12 puntos, y Carter, 10, 6 asistencias. Julio, tenemos hoy ese segundo partido de Real Madrid Juventud. Mañana a las 9 también, segundo partido de la eliminatoria Barcelona-Unicaja. Ya los terceros partidos serían el Juventud Real Madrid el día 10, que si no me falla los cálculos es el sábado, y el domingo
No, espera a ver, que estoy ahora un poco confundido. Sí, el día 10 es el sábado, Fran. El día 10 sábado, pues, con este corte que tuvimos ahora de señal, ya estoy un poco nervioso. El día 10, Real Madrid, Juventud Real Madrid, tercer partido. Y el domingo 11, tercer partido, Unicaja Barcelona. Vamos a pasar rápidamente porque se nos va el tiempo con el tema del corte que hemos tenido. Y vamos a hablar de la final de la NBA. Llevamos 3 partidos jugados, gana Denver 2-1. Se jugó esta madrugada el tercer partido. Pero vamos a hablar del desarrollo de la final. Primer encuentro en Denver, ganaron los Nuggets 104-93, partido que dominaron con mucha comodidad, también marcador muy corregido en el último cuarto por Miami. De hecho, Denver ganaba, al final del tercer cuarto, ganaba por 21 puntos, o sea, el marcador totalmente maquillado. Y como siempre, Nikola Jokic a la cabeza de las operaciones, 27 puntos, 14 asistencias, 10 rebotes. Murray, 26 puntos, 10 asistencias. Gordon, 16.6 rebotes. Y Porter, 14 puntos, 13 rebotes en Denver. En Miami, Bam Adebayo, 26 puntos, 13 rebotes. Vincent, el jugador nigeriano, 19 puntos. Highsmith, 18. Y flojo partido de Jimmy Butler, que se quedó en 13.7 rebotes, 7 asistencias. Primer partido, Julio, que Denver dominó con mucha autoridad. Sí, con mucha autoridad, haciendo valer el factor cancha y bueno, pues partido con poca historia, aunque ya comentamos que Miami al final maquilló un tanto el resultado, pero bueno, yo creo que en ningún momento peligró la victoria para Denver. Todo fue muy diferente en el segundo partido, en el que Miami igualaba la eliminatoria, victoria 108-111, entró en el último cuarto Denver por delante y ahí Miami pues consiguió una buena línea de juego, llegó a ponerse 11 puntos arriba, 93-104, pero Denver apretó las cosas, acabó ganando por 3 puntos el equipo de Miami. En este caso, los destacados del cuadro de Florida fueron Vincent con 23 puntos, Adebayo 21 puntos, 9 rebotes, Butler 21 puntos, 9 asistencias y Strus 14 puntos. En Denver, partidazo de Jokic sin premio, 41 puntos, 11 rebotes, pero esta vez no estuvo muy solo, digamos, Nikola Jokic. Date cuenta que el siguiente anotador ya fue Murray con 18 puntos, 10 asistencias y el siguiente Gordon con 12 puntos. Claro, ahí el juego coral de Miami se impuso, digamos, a la aportación de Nikola Jokic. Julio. Sí, fue una victoria de equipo por encima de las aportaciones de Jokic, que en este partido pues fue superior a otros, pero eso demuestra muchas veces lo que se suele dar en el deporte, ¿no? Que por muy bien que lo haga un jugador, con un solo jugador es muy difícil ganar, ¿no? Y bueno, frente a eso, de esa realidad de Denver, pues vino un juego mucho más equilibrado por parte de Miami que le condujo a la victoria. Y esta madrugada se jugaba el tercer partido, primero en Miami, y Denver volvió a imponerse con cierta holgura, 94-109, quitando el primer cuarto que fue 24-24, los otros se los llevó Denver. Y bueno, los Nuggets con bastante autoridad, ya te digo que pues se hacían con esa segunda victoria, 2-1 en la serie. A nivel estadístico, Julio, me llama la atención el dominio en el rebote. Fíjate la cantidad de rebotes que cogió Denver, 58 por 33. En el resto de porcentajes están muy igualados, pero claro, cuando un equipo te coge 58 rebotes, el otro 33, en defensa cogieron 45, que es una barbaridad. O sea, Miami falló muchos lanzamientos y Denver supo defender el rebote. Sí, bueno, está claro, son 25 posesiones de diferencia, ¿no? Esa diferencia de rebotes que son muchísimas. Yo creo que, bueno, en este partido Denver volvió a hacer un juego más equilibrado, sin tanto desequilibrio entre un jugador y el resto. Y bueno, pues se llevó una victoria importante. Yo creo que los partidos, igual que sucede en el tenis con los sets, etcétera, los partidos importantes de las eliminatorias suelen ser los impares y de momento Denver ha ganado los 2 partidos impares. A nivel estadístico, 2 jugadores con triple doble en Denver. Uno ya sabes quién es, ¿no? Sí, un tal Jokic. Un tal Jokic, 32 puntos, 21 rebotes y 10 asistencias. Es que son números auténticamente bárbaros. Y Murray, 34 puntos, 10 rebotes, 10 asistencias. Tú date cuenta que entre los dos metieron 66 puntos
31 rebotes y 20 asistencias entre dos jugadores, ¿eh? Luego también destacaron Brown con 15 puntos y Gordon, otro que hizo doble-doble, 11 puntos, 10 rebotes. En Miami, Jimmy Butler, 28 puntos, Adebayo, 22 puntos, 17 rebotes, pero fíjate que el siguiente anotador fue Martin con 10 puntos. Ahí, en esta ocasión, Miami adoleció de acompañamiento para Bam Adebayo y para Jimmy Butler. La serie se pone 2-1 para Denver. Cuarto partido en Miami, la madrugada del 9 al 10 de junio a las 2:30 de la madrugada. Y el quinto partido también ya en Denver será la madrugada del 13 de junio a las 2:30 también de la madrugada. Denver, que bueno, de momento salía como favorito en esta final, Julio, ha ganado los partidos impares, ha recuperado el factor cancha. Ahora el cuarto partido es en Miami, pero el quinto es en Denver, sexto sería en Miami y hipotéticamente el séptimo en Colorado. Yo creo que Denver va camino de ese título, pero Miami es verdad que no lo está poniendo fácil y está en la línea de grandes playoffs que está firmando el equipo de Florida. Hombre, lo que pasa es que el próximo partido ya es un match ball prácticamente para Miami, ¿no? Porque en caso de victoria empatará la serie y, bueno, casi volveríamos a empezar de cero, pero en caso de derrota se pone 3-1 Denver, siguiente partido en casa de Denver, con lo cual podría decidir, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el siguiente partido es a todo o nada para Miami porque una victoria te mete de lleno en la eliminatoria y una derrota prácticamente te condena. De todos modos, hay que poner en valor el trabajo de Erik Spoelstra, el técnico de Miami Heat, que lleva pues un montón de años en la franquicia, varios títulos, varias presencias en finales y un entrenador de primera fila. Julio, terminamos el programa de hoy con este accidente de la parte final, con ese corte de señal. Coméntame algo de Salsa Rosa, cómo va Supervivientes, o si hay alguna noticia de amoríos, que está la cosa muy apagada. Estamos en el verano, que eso altera las células reproductivas. Según ha comentado el programa Sálvame hoy por diferentes fuentes que ha obtenido la información, parece ser que Kiko Hernández y su amigo del alma, Fran Antón, se van a casar este fin de semana. ¿Ah, sí? Sí, es una noticia bomba. Bueno, conectaron esta tarde con Kiko Matamoros, que como todo el mundo sabe es bastante amigo de Kiko Hernández. Dijo que él no tenía ninguna constancia y que en principio no se creía esa noticia que había salido. Ya digo que la gente de Sálvame decía que habían obtenido esa información por diferentes fuentes. Y bueno, veremos a ver, ¿no? Como recordamos, pues bueno, Fran Antón era una persona que se vio en compañía de Kiko en diferentes viajes que hizo el tertuliano Kiko Hernández por diferentes sitios, de vacaciones, etcétera, incluso con sus hijas. Y bueno, ya se había especulado en su momento que, bueno, que tenían o que parecía que la relación podía ir más allá de una amistad. Bueno, veremos a ver en qué termina todo porque desde luego ha sido el notición bomba del día de hoy. ¿Y Supervivientes sigue quemando etapas? ¿Van quedando cada vez menos concursantes? Sí, bueno, se tuvo que venir para España, como todo el mundo sabe, Manuel, el hijo de Raquel Bollo, porque, bueno, tuvo una indisposición médica abdominal, bueno, relativamente importante y entonces, bueno, pues al final los servicios médicos decidieron que se volviera y, bueno, ahí en ese sentido su hermana Alma pues ha perdido un apoyo importante en la isla, ¿no? O sea que veremos a ver lo que sucede. Bueno, Julio, vamos a terminar casi el programa de hoy. En este caso, hoy no tenemos citas para dar, bueno, a excepción de las playoffs de la NBA y sobre todo los de la Liga Endesa, pero sí quiero hoy romper, digamos, una tradición y hablar de fútbol, porque el domingo a las 6:30 el Real Avilés se la juega, ¿eh? Contra el Recreativo de Granada, todo vendido en el Suárez Puerta, 1-1 en el partido de ida y el equipo avilesino, el equipo de Cañedo, va a ir a por el ascenso a Primera Federación. Vamos todos con el Avilés. Por supuesto, un equipo que siempre me ha caído muy bien. Ya, bueno, te conté mis andanzas, sobre todo hace muchos años, con el Ensidesa en el campo de Yaranes, Santa Bárbara, que tú bien conoces además también.
Y bueno, pues es un equipo al que le tengo mucha simpatía desde hace muchísimos años y espero y deseo, yo creo que el destino natural del Avilés, y lo digo absolutamente convencido, es la segunda división, porque una ciudad como Avilés, que es una ciudad importante y con una masa de habitantes importante, pues yo creo que tiene que tener un equipo en segunda división y espero que esta gente que ha venido al Avilés ya hace algún tiempo, que parece ser que bueno, están haciendo las cosas francamente bien, pues rematen el domingo consiguiendo un ascenso para, bueno, pues para el delirio no solamente de la gente que vaya al campo, al Suárez Puerta, sino para todo el mundo que nos consideramos, por supuesto, asturianos y que deseamos que el Avilés esté lo más arriba posible. Pues habrá que seguir ese partido el domingo y, por supuesto, la próxima semana estar atentos a Playoff. Nuevo programa, hablaremos, como siempre, de los playoffs de la Liga Andesa, de la NBA, de Ligas Europeas si nos da tiempo, baloncesto asturiano y, como no, de la LEB Oro. Cerramos el capítulo por hoy. Nos pedimos disculpas por ese corte de señal en la recta final del programa. Y nada, Julio, agradecerte la presencia, a sufrir ahora con tu Real Madrid. Mañana me tocará a mí con el Barça. Y nada, nos vemos la próxima semana en un nuevo programa, Julio. Sí, bueno, hay una diferencia entre los dos partidos y es que el Madrid va 0-1, el Barça va 1-0, que no es exactamente lo mismo. Bueno, yo espero que el Madrid gane hoy, sinceramente. También creo que el Madrid tiene capacidad para ganar un partido en Badalona, ¿por qué no? Y devolver la serie, aunque sea en un quinto partido a Madrid. Y bueno, pues desde aquí volveré a insistir otra vez más en que las instituciones tienen que apoyar a la Limerca Oviedo, especialmente el Principado de Asturias. No puede ser que un equipo esté, un equipo profesional, riguroso, serio y que hace las cosas muy bien, no puede ser que tenga las aportaciones que tiene. Y bueno, realmente hay que ayudar a este equipo en condiciones. Pues eso esperamos. Nos vemos la semana que viene. Os damos las gracias por la atención prestada. Disfrutar del baloncesto, sed felices y cuidaros mucho. La próxima semana más baloncesto aquí en Playoff. Muy buenas noches. Buenas noches.